Suscríbete a la Panterita. 11:29 a la audiencia de ABC Cardinal, de ABC TV, porque estamos hasta las 12 con la TV. Muy buenos días. Tercera vez consecutiva que hablar de la selección significa hablar de cosas buenas, la esperanza que ha regresado, utilizar un término muy de estos tiempos, las buenas sensaciones que ha dejado el equipo. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, y sumándome un poco a ese sentimiento. ¿Verdad? Sí. Es como que se mira con otro ojo ya algunas cosas. Había una época que siempre el día después de un partido del Albirroja era terapia, era. Acá era una especie de diván, acá, allá, y después cada uno descargaba y en realidad decíamos lo mismo nomás. Claro, casi siempre lo mismo, porque el resultado era el mismo. ¿Pero qué tal, Fabio? Hola Federico, buen día para todos. Y yo estoy realmente en un estado diferente con respecto a lo que decía Dani, aquella época. Por ejemplo, el día después de Paraguay-Perú en Ciudad del Este, que no le ganamos con 10 hombres al equipo incaico. Ahí yo estaba mal. Después estuve peor después de Venezuela. Y pasamos lo de Garnero, la Copa América. La Copa América fue tocar fondo, ¿verdad? Sí, eso fue lamentable, realmente cuando fue lamentable. Nos golearon Colombia y Brasil y después arrancamos con Costa Rica, el equipo de jóvenes. Y a los 10 minutos ya perdíamos 2-0. Eso fue tocar fondo. Sí. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, Federico, buen día, saludos para todos. Bienvenido a la mesa, che. Gracias, Federico. Está Ariel Julián, está de vacaciones, de retiro espiritual. Después de todo lo que le metió en cuanto al contenido religioso, está de retiro espiritual. Sí, necesitaba. Bruno está también con algunas actividades, ¿verdad? Mañana con todo relato, al igual que sábado y domingo ahorro ya esto para el tema de la pregunta. Porque lo ven a Johnny aquí. Johnny ha sido el super sábado, pero es nuestro panelista también en peligro de gol, un hombre que siempre tiene muchas cosas por decir. Por supuesto. A ver, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a la imagen de apoyo. Los primeros 20 complicados, después una buena imagen, el final nos quedamos con aquella de plata milagrosa, y el segundo tiempo ya fue medio Ecuador al frente, Paraguay aguantando. En un momento, ahí está, en un momento parecía que Paraguay podía acertar una contra y hasta ganarlo, y después, como se decía, pusimos el colectivo enfrente, ¿no? En los últimos 10 minutos. Sí, porque si uno mira los números bien fríos, creo que ayer valorizábamos mucho el tercer partido en la era Alfaro, donde mantenemos la valla invicta. Y ya que Fabio recordaba la época traumática de la Copa América, porque además la alta frecuencia, de que combo vos tenés 2 partidos después descansar un mes. Fueron 3 partidos donde cada vez sentíamos peores percepciones, y el remate fue justamente contra el equipo de Alfaro, que fue de Costa Rica. Y uno decía en aquella época, mira que Paraguay juega relativamente bien hasta que le hacen el primer gol. Y ayer cerraba la transmisión diciendo, bueno, Alfaro vino y cortó de raíz el problema. Porque todavía no sabemos cómo reacciona este equipo cuando le hacen un gol, porque no le han hecho un gol. Y yo creo que hoy mismo lo vamos a entrar en esa transición de el análisis de lo de hoy, pero después viene la gran batalla del martes. Y allí me parece que sí hay algunas asignaturas todavía pendientes, desde el volumen de juego hasta la generación de mayores ocasiones, pero limitándonos en lo de ayer, yo creo que se hizo el partido un poco esperado. Era un poco la discusión que teníamos ayer con Fabio, ¿verdad? Y vos decías, no, así no vamos a poder aguantar. Se terminó aguantando. Sobre el final. Claro, pero fíjate, yo creo que hubo un paréntesis de cierta tranquilidad, pero los primeros minutos y los últimos minutos era un típico partido de altura donde teníamos que aguantar. Y desde el lado táctico me parece que Alfaro también explicó bien que él quería que el hombre libre sea Fabián Balbuena, cómo fue emparejando a cada uno de los jugadores. Y allí, repito, ¿no?, destacar, porque hasta eso se dio con lo de esta nueva era. Los que venían siempre con la lupa de ser los naturalizados, nacionalizados, hoy son las grandes figuras. O sea, el partidazo que se mandó Cubas, el partidazo que se mandó Cáceres, para destacar nomás a 2 de las grandes figuras que tuvo Paraguay. Y repito, vamos a hacer esa transición mirando Venezuela, pero lo de ayer es para valorar. Y con Federico hasta decíamos, porque en el segundo tiempo,
cuando Pacho tiene falla un taco o le pega en el hombro en vez de la cabeza, capaz en otra era te entraba esa, o capaz cuando había mala vibra. Yo le comentaba la mano de Pires en Venezuela. Capaz un bar más, dice, no, sabes que muy localista, la jugada que hoy todo Ecuador pide. ¿Viste el relato en tiempo real? Sí, de los ecuatorianos, Ellos estaban del canal del convencidos fútbol. El canal del fútbol, claro, que ayer hablamos con la cronista. Los relatores y comentaristas estaban convencidos que Sí. se revisaba y cobraba, y estábamos viendo la de Alderete. Esa. Y si vos agarrás así nomás, si esta se hubiera sancionado, te iban a explicar el porqué. Yo voy también a estos detalles para decir, mira, viento favorable, para entender, porque yo me imagino que gran parte también de lo que dice Alfaro no se reduce estrictamente a lo netamente futbolístico. Acá hablamos que el psicólogo, que la mentalidad, y estas cosas también. O sea, yo hasta me remito al tiro de Luis Suárez en el Centenario que pegó en el palo. En otra época capaz pegaba y entraba allí. No hicieron goles olímpicos. Vos recordaste- Gol en contra de Anthony Silva. Vos recordaste que Sí. inmediatamente después del golazo de Diego Gómez, la que Junior Alonso saca. Sí, en otro tiempo entraba. Por eso, o sea, Como le pasa a Chile ahora. ahí está. Faltando un minuto pierde. Yo creo Sí. que también se aferra un poco a eso, y creo que se sufrió como se debe sufrir un partido de altura, porque tampoco fue no es que tuvimos el Jesús en la boca durante los 90 minutos. Pero me gustó, Dani, cómo se planteó el partido desde el parado del equipo. Si ustedes se dan cuenta, si bien pudo haber momentos de zozobra en ese arranque, pero el equipo, la línea defensiva jugó a 30 metros de Junior Fernández. Y eso hizo que el equipo sea un equipo corto a la hora de defender, cortar espacios, que no haya mucha explosión por los costados de Ecuador. Pero sí nos faltó un poco más, salvo la jugada de Enciso, que pudo haber terminado en gol. Después nos costó mucho todo el resto. Claro, está el tema de la salvedad de la altura, ¿verdad? Pero La de Cuba, Fabio. sí. Que él no se anima a pegarle porque él no le pega a la No, él no es patea. un volante recuperador y como dijo Alfaro, le dio el pase que le pegó como le hubiera pegado en el llano, pero la pelota se va larguísima porque arrancó mucho más. Pero Para vos- darle pase al Ciso. Vos podés decir que hace Cubas ahí, porque es una presión alta. Se roba Sí. la pelota en presión alta. Y eso es porque el equipo estaba bien parado. Yo lo que no quería es que se sea demasiado, que se juegue demasiado cerca de Junior Fernández. Y eso se logró. Después en el segundo tiempo, claro, ya el partido en sí, el empuja, hace El que... primer tiempo me acordé de vos porque no jugaron los tres de fondo nunca cerca. Eso. El segundo tiempo ya Eso. lo llevaron los centros. A eso sí, Que claro, eso tiraron, iba a pasar después. Y Alderete y Gómez sacaron 20.000 pelotas Sí, por sí. arriba. Totalmente. Por arriba. Y fíjate que lo que marcaba Fabio es correcto, porque lo que nos dañó en el primer tiempo eran las pelotas largas a la espalda. ¿Por qué? Porque justamente la línea de tres no estaba tan cerca de Gatito. Esa Claro. jugada donde Hincapié le da el pase largo para que pique Ener, vos veis, y allí no está luego Cáceres, porque está arriba, presionándole a Páez. Entonces, después, en un partido normal, los últimos 15 minutos, vos vas a estar retrocedido, salvo que estés perdiendo. Entonces, yo creo que entró un poco en las generales de la ley, y lo que ustedes marcaban, cuando Cubas genera esa situación del pase de llano en la altura, o Cáceres registró, solamente hubo 2 disparos al arco de Paraguay, el de Enciso en el primer tiempo y el de Cáceres. Si vos hablas, ¿qué hacía Cuba allí? Bueno, ¿qué hacías Cáceres allí? Por eso había un chip de decir, no, es que nosotros vamos a estar solamente replegados, vamos a ir a tratar de robar ese momento. Y creo que también por eso quedó esta sensación, mira si nos animábamos, pero yo creo que se habla desde una comodidad, de decir, no, y Ecuador no nos iba a hacer luego gol. No, Ecuador es un equipo que nadie le ganó todavía en las eliminatorias allí, solamente Colombia había rescatado un punto, y ahí perdieron otros. Por eso uno valora, y lo que dijimos antes del combo, independientemente a lo que se cosechaba ayer, el partido es el del martes, pero lo de ayer también sirve para seguir inflando el estado anímico y consolidando, hasta con cuestiones, porque ¿quién mejor que los Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Almirón, los que vivieron muchas eliminatorias, van a decir, miren, no está entrando esta que siempre entraba? Y yo creo que eso va a generar un espíritu de grupo mucho mejor, positivo en relación a lo que eran esas
esas campañas derrotistas. Sin duda es que tenemos un técnico de mucha jerarquía. Tiene mucha jerarquía nuestro técnico por cómo maneja el vestuario, lo mismo que ya contó él varias veces y que ayer le fue agregando más situaciones, ¿verdad? Lo que le dijo a Arce, cómo tomaron en el grupo para felicitarlo a Diego Gómez. Entonces estamos hablando de un técnico que sabe crear un clima especial en la selección, una atmósfera diferente. Eso ocurrió, Fabio. Sí, En el claro. arranque, al recibir el saludo de la gente ecuatoriana, del hincha y de los futbolistas. Allí ya arrancó con todo. Esa imagen del cuarto árbitro, cuando ya le decía, bueno, Sí. ya basta, váyanse. Y vos sabés que, porque uno ve todas las repercusiones, los hinchas molestos con lo que fue el empate de Ecuador, decían, ¿por qué se fueron a saludar? Y había gente que otra vez defendía lo que hicieron, pero lo que marca Johnny es cierto. No es común en un fútbol de eliminatoria, porque eso nosotros lo vemos acá, En el campeonato especialmente local. con Aquí, Chiqui, ¿verdad? sí, Chiqui sí. cuando va y... pero... Le viene casi todo el equipo. de todos los equipos que dirigió prácticamente Sí. todo, ¿verdad? Pero, o Garnero después cuando había pasado de Guaraní, Olimpia Libertad, pero fútbol de selecciones, y vos ves, y yo creo que, yo contabilicé 9 jugadores. Hay una imagen inclusive donde Plata está un poco allá y viene casi de entre trote y pique para saludarle después cuando es Caicedo, ahí donde entra el cuarto árbitro y le dice, bueno, tenemos que empezar el partido. O sea, el partido inclusive empezó un minuto más tarde. Justamente por eso. Por el, por el para saludo. dimensionar a lo que decía Fabio, sí, es un técnico de calidad, de jerarquía, y lo que siempre decimos, porque lo primero te dicen, eso mismo que ustedes están alabando cuando venga un mal resultado, lo que no se puede ignorar es que él es coherente. O sea, en la derrota no va a ser la gran, cuando Johnny le preguntó a Garnero, ¿verdad? No, él siempre se va a esmerar en explicar, para bien o para mal, y por ahora todo ha sido para bien, pero también somos conscientes que como uno marca positivamente que en los 3 partidos no le hicieron un gol a Paraguay, Paraguay hizo un solo gol. Y ahora estamos enfrente ante el gran desafío digo porque si bien le ganamos a Brasil en un contexto diferente donde venía el rival fuerte y nosotros agazapados, viendo qué podíamos hacer con expectativa, porque el punto de Uruguay si bien era bueno, era ver qué hacíamos nosotros del local también, ¿verdad? Pero ahora cambia, ahora vamos contra un rival directo y que tenemos que saber proponer este tipo de partidos, tenemos que saber jugarlo. El vuelo futbolístico tiene que ser diferente ya. Ayer nos defendimos bien, la altura, la adversidad, lo que quieran, pero ahora tenemos que pasar a la otra fase porque uno mira la tabla y puede asustar un poco también lo que está pasando. Porque nosotros estamos mejorando, pero Bolivia Claro, pero Bolivia se volvió, qué sé yo, el City, una cosa Eso de leí esa. un tuit, me causó muchas gracias. Escribió una persona y dijo, justo ahora que Paraguay está reviviendo, Bolivia se le da por... Sí, por eso. Esa es la sensación. Pero si vos ganamos, sabés que Federico, si ganamos, Claro, Vamos a ir pasamos a casi- Venezuela, podemos estar quintos. Sí. exactamente, quinto Porque vamos a si hacer, Bolivia pierde en Buenos Aires que es probable. y Ecuador pierde en Montevideo, vamos a quedar quinto, vamos a cerrar octubre quintos. Exacto. Algo que no me acuerdo ni cuándo habremos estado quinto, ¿verdad? Porque siempre fuimos séptimos, como máximo en A lo, todas a las lo que últimas digo, eliminatorias. a lo que digo, nomás que golazo de Diego Gómez contra Brasil, espectacular, el gol ante los brasileños, aguantamos bien, tuvimos garra, sacrificio, pero ahora tenemos que tener esa otra faceta de saber ganar este tipo de partidos para consolidarnos, ¿verdad? Claro, Y Venezuela pero es también va a muy ser difícil. partido de aguante, creo, ¿eh? También por eso, porque es no es un rival cualquiera. es No, un rival Venezuela muy llega fuerte. muy bien. Ayer empató contra Uruguay. Contra A Uruguay, Argentina. contra Uruguay antes. Sí, antes, sí. Después del descalabro que vamos a comenzar a considerar de vuelta que son partidos difíciles de analizar lo que se juegan en el alto. Antes decíamos por La Paz, ahora hay que decir que el alto, No. ayer Colombia con un hombre más Claro, desde el primer tiempo, Bolivia con 10 parecía jugar normal. fallando goles increíbles, apareció este tercero que juega en Santos, dice, ¿eh? Sí. Terceros. 20 años, hizo un golazo para Hizo- Bolivia que suma El- 9 puntos de 9. El mejor gol de la fecha, y yo no sé si no es el mejor gol de las eliminatorias hasta ahora. Lo que- No, vamos a la Gómez. No, a Diego sí, pero... En el llano, ahí está el gol de terceros. Mira. Fíjense, Antes ya habían avisado con un remate qué golazo. contra No, y desde dónde arranca y se saca dos muy... Pero es un disparo, Dani, Sí, de una sí. escopeta, pero No. ahí en ese lugar. No, Acertada el arco. por eso, o sea, para dimensionar. Y lo que... Fíjate que ayer no se dio, cuando marcamos lo del remate de media distancia en Quito, pero acá sí lo de tercero, que profesionalmente nunca jugó en Bolivia, porque él es de una camada que llevó un empresario al fútbol brasileño. Ah, mira, Y él ya jugaba en la sub-20 del Santos. Y él jugó
alternó en la campaña del 22, también en la campaña del 23, en algún momento Aguirre lo habrá dirigido, y ahora tampoco es titular, pero tiene más minutos en la segunda división, donde se encuentra el Peixe. Y en Bolivia tiene esta particularidad que marcó en los últimos 3 partidos, que son los 3 partidos de la resurrección de Bolivia. Le marcó a Venezuela en aquel 4-0. Él es el que le marca el gol después que, entre comillas, se enojaron los bolivianos con los chilenos con el tema del fair play, cuando se lesiona el arquero, Lampe. Y ayer marcó un verdadero golazo. Pero sí. Pero no estaba en los planes de nadie, ¿eh? Por más que anunciaron lo del Alto, uno decía, lo que pasa es que lo de Chile, la victoria en Santiago fue la que sumó, y ahí habría que ver el fixture de Bolivia, cuántos partidos más le quedan en el Alto Contra nosotros. Y el próximo contra Paraguay. Claro, pero quiénes más deben ir ahí para tratar de hacer un cálculo de a cuántos puntos puede llegar, y ellos sueñan con la clasificación, porque y deben ir todos menos, porque fíjate que ayer... Argentina ya fue, claro, con Scaloni. Fíjate que ayer se cerró la primera rueda, lógicamente esperando el partido de hoy de Uruguay con Perú en Lima, pero este es el cierre, y el martes arranca la segunda rueda. Entonces, uno tiene que saber que ya Argentina fue, y bueno, los equipos que cayeron allí, lo de Venezuela, lo de Colombia, Ecuador también ya había ido a La Paz, y al Alto tenemos que ir nosotros, tiene que ir Brasil. Hasta aquí nadie, Daniel, Federico, Fabio, nadie se quejó del estadio, del acceso, de la llegada. No, es que- ¿A dónde? Del Alto. Porque Es que estructuralmente es mejor que el Hernando Siles. exacto, consultaba la ubicación del estadio, está en una zona accesible. Porque ¿cómo podemos hacer para sacar a Bolivia de esa ciudad? No, Reglamentariamente olvídate. no se puede, a no ser Olvídate. que la Conmebol diga, señores, es difícil acceder. Yo no sé si Entonces, Brasil llega, la única pero forma. Brasil ganó ayer, pero si llegaba medio complicado, Capaz ahí. capaz metía alguna, pero el Alto es un lugar de callecitas, Sí. mucha casa de bloque, oscuro lugar. Dicen que es una ciudad muy insegura, Federico. Debe Una de ser, las más nosotros inseguras de Bolivia. entramos ahí justo a la hora que los trabajadores salían de las fábricas, volvían a sus casas, y la verdad que no era bueno el aspecto, ¿verdad? Pero encontraron esto, y ¿quién le va a sacar ahora? Nadie. No se desmayó nadie. La otra vez lo escuché al Bocha Batista, técnico de Venezuela, que dijo que sí, le dolía la cabeza, la pelota era imposible. Ayer también, ¿no vieron cuando Pita quiso parar la pelota, la paró de pecho? Si eso te pasa en Quito, o el pase de Cubas, imagínate ahí, ahí está el Alto. Ayer un colombiano, no recuerdo quién fue, abajo el arco, pateó en el palo. Erró un gol imposible. Ese es el Lilimani, ¿verdad? Sí. Increíble, che. Ahí está la familia Carrón, el accidente de aviación. Siempre cuando vamos al Hernando Siles de La Paz, y ahora tiene mucha nieve de vuelta. Una época estaba medio... Y allí hubo un accidente increíble, de una familia muy tradicional aquí de Paraguay. Matalón. Sí, Matalón, perdón. El avión increíble de Lilimani. Ya que Mira vos un poco qué vista tenés ahí, ¿eh? No, desde la vista, esta pelea cuando en los partidos en Santiago, ¿verdad? A mí lo único que me pasaba, sí, en la cordillera. Casa bajita. Pero mira, como te digo, no es todo bloque, fíjate. Claro. Todo bloque color naranja. A mí lo que me pasaba en Bolivia es el tema de... Me agarraba sueño, como no podía tomar café, porque te prohíben tomar café Claro. por el dolor de cabeza. Y cuando la hinchada cantaba bo, li, via, me hacía tipo eco. Oh, le. Y una cosa así, Sí. me imagino abajo lo que debe ser, ¿verdad? De repente tendrás... Ayer vimos unos cuantos rostros de los muchachos que... Cuando nos hizo correr Ecuador en el primer tiempo, que Sí. nos tocaba la pelota, estaban ahogados algunos Y muchachos. ya que vos citaste el tema de Pita, cómo Sí. se notó, y Alfaro lo dice, ¿eh? Se nota que Pita es uno de los que sí siente la altura. Porque mira que él entró mucho después de lo que fue el gran desgaste de Arce. Y cómo se nota que Arce sí jugaba en su casa. Porque mira que él era 1 contra 2, 1 contra 3, igual se las arreglaba para ganar falta, para molestar, para incordiar. Mientras que Pita, del lado del jugador del Cuyabá, podrá decir, y yo entré ya cuando el equipo estaba muy replegado, pero eso que marcas y alguna pelota que le rebotaba, Sí. o Hay no ver una- el despliegue que suele tener Pita, yo decía, se nota que a él le está afectando Hay mal la otra altura. temporada dentro del área, vértice, ataque izquierdo. Cuando parecía que Paraguay podía aprovechar el contragolpe, Ecuador se desordenó tanto, y ahí también a él le rebota la pelota. Aquí me envía, Ese gracias. momento que vos decías y coincidía que Sí. el partido está totalmente desordenado. Totalmente desordenado. Era para el que tenía la pelota
generaba una sensación, no por un orden, sino por el desorden del rival. Y Paraguay no rehusaba. No. Tenía gente, eso fue cuando se soltó Cáceres, se soltó Cuba. Aquí me envían 4.150 metros el Municipal del Alto, solamente superado por el estadio de Unión Minas, ubicado en el Cerro de Pasco, Perú, que está a 4.376 metros, imagínate. Y los próximos rivales de Bolivia iban a ser los Uruguay. O sea, nosotros en noviembre y en marzo Uruguay debe ir a jugar ahí antes. Históricamente Uruguay tipo Argentina. Bueno, para Argentina ya pasó eso. Pero Uruguay sí que sufrió mucho Después en el combo de junio. la altura. En el combo de junio debe recibir a Chile. ¿Bolivia? Bolivia Chile. tiene... Esa ya es la revancha del partido del Sí. combo pasado. Y no, por eso yo también entiendo cuando se hablaba de cierta esperanza de que el equipo, porque vos veías que con el correr de los minutos Ecuador se desesperaba y Ecuador terminó metiendo a todos ofensivos, inclusive haciéndole jugar en puestos que no eran de ellos. Por ejemplo, hubo mucha crítica, es más, jugó muy mal Páez y hoy en día es crítica. Inclusive para dimensionar cómo están ellos, y estoy hablando del único jugador que sí está aclimatado en la altura de Quito. Alfio. En Ecuador, lo de Kendrick Páez. Arce. Claro, y decían, no, le hacen jugar para que sume los minutos para compensar y ser jugador de Premier para cuando llegue los 18 años. Y después lo metió a Minda, que es puntero, pero para que juegue como carrilero en vez de Preciado. Después lo metió a Yeboa, que es 9, pero al no querer sacarle a Ener, que después sale con lo de cuando entraron Campana, Yeboa, Ramírez, y uno veía que cuando nosotros refrescamos el tridente, porque habían entrado Ramón... Esta No. con los barros que el otro con Berizzo entraba. No, por eso. Con Chiqui. Y No es por ellos, sino porque era otro. Mira. Y Sumá que ya era justamente en esa zona después del minuto 40. Increíble. O sea, es un momento donde el que mete gana. ¿Quién fue el que...? Porque esa es una jugada en donde se rechazó, ahí se dejó la pelota ahí. Tuvo un jugador paraguayo para rechazar, ahí al costado, cerca de Gatito, y dejó la pelota ahí otra vez dentro del área. La metió, ¿verdad? Sí, y ahí fue que empezó la jugada del jugador por izquierda para desbordar. El centro también, ahí está. Mira el rechazo corto. Sabes que esta es la que se demora a Sander. Fíjate Sí. cómo se demora. A Sander le costó el debut. Sí. Y esta es una jugada que va a terminar en aquel remate de Moy, de Caicedo, que se desvían al derecho, y para mí es una gran atajada de Gatito. Es una jugada larga, ya Cubas cansado, no va a llegarle al hombre del Chelsea. Ahí estaba Minda. Por suerte no hizo mucho Fíjate que ahí llega tarde a la cobertura. Sí. Esta también, ¿eh? No, y por eso, Esta y- se metía Dani en el primer palo, en otro O momento. sea que al derecho al desviar se mete más a largo. No, y claro, por eso era Y no una hizo jugada mucho de esto difícil. Ecuador en el partido. Ellos apostaron No, mucho a los lo que- centros. lo que pasa es hicieron que- desbordar más. Lo que pasa es que esta es una de las pocas veces que primero Bobadilla y luego Cubas, después Villasanti, no llegaron. Fíjate que Franco no tuvo ningún remate al arco. Caicedo es esta. Por eso hubo un buen trabajo de los dos volantes centrales para que no lleguen. Y al taponarles, vos le obligás a jugar por la banda, con Estupiñán por izquierda, con Preciado y después Minda por la derecha en el segundo tiempo. Y lo que hizo Plata en el primer tiempo con la jugada más clara, donde también le ganó a Sandes. Y uno se queda con... Plata y Preciado le pasaron mucho a Sí, Sandes. sí. Por eso, o sea, fue víctima también Sandes de ese 2-1. Esa es la zona donde Sandes puede decir, y perfecto, ustedes alaban a Cáceres, pero Cáceres le tenía el mirón y yo le tengo Enciso. Y aparte Cáceres descubrió. Cáceres ya no salía más. Él se quedaba a esperar cuando partía el pase tan rápido que le punteaba siempre la pelota. Él sacaba siempre punteando la pelota. Porque es rápido. Y Sandes no puede hacer eso porque no es rápido. Lo de Cáceres, Arzamendi entró bien. Tuvo dos rechazos. Uno decía, Arzamendi marcando, por ahí no confía mucho el técnico, pero lo metió y tuvo dos rechazos de esos que hay que sacar la pelota a cualquier lado. Yo me tomé de la cabeza, Federico, cuando el cambio era por Osamedi. Esperaba otro cambio. Pero no había. No hay. Y Yo te entendería si, por ejemplo, Johnny en el banco estaba Mateo Gamarra. no, yo lo metía, por ejemplo, digo, pero Claro, después Mateo terminó muy se bien. entiende. Mateo Gamarra el equivalente, sí. Claro. Por ejemplo, Es más, yo creo que Velázquez, yo creo que si estaba Mateo, capaz el cambio era más temprano. Sí. Totalmente. Por lo de- Pero por lo de Velázquez esa- había tener por la problemas de perfil. característica, Sí, desde sí, ahí. no, ahí característica. Velázquez No, ni era- Velázquez ni Saúl. Yo cuando veo la lista, por eso me parece que fue muy jugado lo de Alfaro,
de sacar a sabiendas que no está Junior Alonso, cuando no lo convoca Mateo, y entonces en este partido nosotros teníamos un solo marcador como lateral, y el ofensivo, el equivalente era Arzamendia, pero ya vos veías que a Sander le costaba la marca y mucho más en esa recta final, y yo creo que se demoró un poquito más porque Alfaro también sabe que Arzamendia, su fuerte no es, pero después de esa jugada, bueno, igual entra vos, y esa preocupación que vos decís, Johnny, es un poco lo que veníamos hablando, de la foto. ¿Quién era lo que siempre estaban en la foto del gol? Nosotros lo decíamos en micrófono, pero también en privado cada rato. Mientras vendía Díaz, porque te das cuenta que ahí está, mira. A él le costaba, él nunca se tiró a anticipar como... Y eso fue en el primer tiempo. Le decimos para la gente que está mirando por TV, explicando aquel ya tan cerca de Plata. Y Paez, 20 minutos. Después desapareció. No. Porque también nos hicieron el 2-1 con Estupiñán ahí. Y con Valencia que jugó recostado en un momento del primer tiempo. La de Cuba tenía que haberle pegado, dicen los amigos acá, claro, pero él no de pegarle y respetó al delantero. Hay una de Enciso que se le sube encima a Sandes. Sí, insólita. Esa Enciso tendría que haberle dejado a Sandes. Sí. Y él posicionarse como opción de pase. Él le saca la pelota y después le dice andate y le da, ya medio forzado, gana el córner. Y yo creo que Enciso se percata de su error, por eso va como que le abraza. Pero yo creo que Sandes subiendo mostró cosas interesantes, pero le costó un poco la marca. Pero ahí es donde uno comprende también. Era primera vez, no, y además jugando de carrilero en la altura, porque él debutó con Russo en la altura de La Paz, pero después nunca más jugó en la altura. Y era un debut absoluto en y jugar en las eliminatorias, para entender. No, por eso decía, uno también quizás se queda cuando refrescaste tu tridente y era Ramón Sosa, Pita y Ángel Romero. Vos decís, una por lo menos van a fabricar para tener, y no se puede ignorar que teníamos esa expectativa también. Mira, todo está saliendo entre comillas también en la parte defensiva, que tenemos una y capaz la clavamos porque los tres estaban frescos, pero cuando veía que a Pita le costó, es más, cuando él aguanta una pelota es que Ramón le pega y termina bloqueado. Y esa es la jugada que cuando Ecuador quiere salir, Cáceres roba y le pega con la izquierda. Pero no tuvimos ese desdoble para decir, porque ayer, yo te decía, Fabio, yo creo que va a ser un 70-30, creo que si no fue un poquito más, estuvo allí un poco en ese rango. Creo que pero más, la posesión estuvo más incluso, ¿eh? Más de 70-30. 28 creo, bueno. Paraguay. Y seguro que sí. Yo creo que de ese menos de 30% sí nos quedamos en el DVD, y eso lo reconoció Alfaro. Y cuando le preguntaron por Arce, también él hace un análisis correcto, que por ahora a nuestros 9 no le favorece el juego de Paraguay. Tenemos que trabajar más, dijo. Claro, sobre ese aspecto. o sea, yo creo que él es sincero, él es consciente, no es, no, ustedes están diciendo así, no se... No, que él podía escudarse en la altura y decir, no, acá no se puede jugar tanto, ustedes no saben lo que cuesta, ¿verdad? Cuando un equipo tiene que cerrar espacio y salir de contra, ¿no? Pero sí se nota que hay un déficit importante en cuanto a la conexión futbolística de mitad de cancha para arriba, que es lo que debemos mejorar para seguir ganando partidos. No siempre vamos a depender de un zapatazo de Diego Gómez o la pelota parada, que va a ser una virtud importante nuestra, mira que, Fabio, pero tenemos en que ese jugar. partido contra Brasil no solamente fue el zapatazo de Gómez, tuvimos también ocasiones, claro, ¿verdad? sí. Imagino con más trabajo vamos a superar esa barrera de... Pero estos son partidos donde también está la astucia del rival, te dice, te da la pelota, y si no sabemos qué hacer nosotros con ella, ahí entramos en las diferentes facetas que todavía nos faltan, ¿verdad? Claro, al final creo que el partido con más llegada fue el de Uruguay. Sí, por eso. El partido con más llegada, que fue el primero con poco día de trabajo y también en condición de visitante. Y ayer ponderaba eso Alfaro, cuando decía, yo dirigí 3 partidos, en los 3 partidos jugué con sistemas diferentes. Jugué 4-3-3 en Montevideo, jugué 4-4-1-1 en Asunción, y ayer, podía decir 5-4-1, pero dijo, sacó pecho, jugué 5-2-3, ¿verdad? Pero más allá de los números telefónicos, porque uno dice, claro, en un 11 donde vos, es decir, está Miguel Almirón, está Julio Enciso y está Alex Arce, el capo Canonieri, como dijo el fútbol ecuatoriano, el de ustedes, y no es un equipo recontra defensivo, pero fue consciente. Y cuando él quería que el hombre libre sea Fabián Balbuena, por eso hoy destacamos tanto lo de Alderete, lo de Gustavo Gómez, lo de Cáceres, lo de Cubas. Por algo estamos destacando a lo de mitad de cancha. La TV, Dani, discúlpame. Sí. Y yo creo que eso marca un poco lo que ha sido el sello de Paraguay.
Porque el Paraguay y Alfaro, en 3 partidos, 1 gol a favor y 0 en contra. Para entender. Y seguramente en los 3 partidos nosotros la posesión la perdimos. Yo no sé si la vamos a ganar contra Venezuela, ya que ustedes hablaban de... Capaz Batista dice, pero ¿para qué yo la quiero tener si yo adelanto líneas? Y capaz Alfaro también va a tener que pensar de otra forma para este partido del próximo martes. Porque ayer yo escuchaba las declaraciones de todos los ecuatorianos y todos eran... Y hasta había una especie de complicidad de la gente que preguntaba y le decía, pero en Uruguay ustedes van a tener más espacio, porque todo era, no, contra estos equipos no se puede entrar porque son muy fuertes por arriba, por abajo, cerraron todos los espacios. Y era una especie, entre comillas, de consuelo de decir, pero en Uruguay van a tener más espacio. Y sí, allá van a ser 2 equipos que quieran ganar. Entonces, cambiando esa mentalidad, nosotros ahora vamos a tener más obligaciones a salir y no jugar tan retrasado como había ocurrido ayer con el muy buen punto que consiguió Paraguay. Bueno, 12 en punto, ya estamos con Edgar. Hay bombas. Está la sirena de ABC también, característica. ¿De dónde son esas bombas, Fabio? Creo que hay manifestaciones porque veía... ¿Viste son bombas esas que, como cuando usaron un equipo? Claro, veía buses, por ejemplo, que estaban pasando por, hasta inclusive acá por Iturbe, por Llego, porque se están desviando. Manifestaciones de aportantes y jubilados de IPS. Que afortunadamente se están... Por algo. Más a ver un poco... Gracias a Manu que me envía un poco el fístula acá. Federico. Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile tenemos de local. Me consultan si Ecuador ya perdió los puntos que le tiene que sacar la FIFA. ¿Sí? Y yo le digo empezó menos 3 y ahora ya... Claro, ellos estaban tan bien que aún con menos 3 estaban bien ubicados en la tabla. Tenemos Venezuela, Argentina de local, visitante Bolivia, local Chile, visitante Colombia, local Uruguay, visitante Brasil, local Ecuador, visitante Perú, en la última. Perú ya no va a estar jugando por nada. Que no tenemos que estar pidiendo por favor que nos dejen hacer un gol como en el 93. No nos jugaban por nada. Y mira que si a este ritmo, capaz cuando Chile nos visite tampoco van a estar jugando por algo. Porque lo de Chile sí, arrancaron con un gol y en la parte final de ambas etapas, los muchachos de Botafogo. Qué golazo el segundo de Brasil. Vos estaba viendo el inicio de la jugada. Sí. Fue en el área casi, o sea, una salida defensiva. Y a los Diniz salieron ahí. Y allí, fíjate que los 2 goles de Brasil son goles de Botafogo, semifinalista de la Libertadores. Y el primer gol, hasta eso le pasa a Chile. Es una jugada que nace donde Chile pide penal a favor. Sí. Y hacen y después llega el gol de Brasil. Pero qué poco tiene Chile, ¿eh? Y es que fue toda una rareza empezar ganando luego. Vargas, el autor de los últimos 2 goles, ¿no? Le hizo aquel Lampe lesionado. Sí. Y ayer un lindo cabezazo, pero... ¿Cómo te van a patear? Qué poco tiene Brasil también. Sí. Muy poquito. Lo de Chile, el error de Chile. Podés rescatar un punto de oro contra Brasil, más allá que estaba jugando de local y cómo dejas patear eso. Pero no, lo que decía Federico, pero con la proyección del fixture nomás. Sí. O sea, y así. Uno ve y bueno, Chile acá capaz... ya llegue sin posibilidad y Perú en la última fecha vaya a saber, ¿verdad? Más con el trauma que tenemos del 93, pero de repente Bolivia se volvió el equipo sensación. Sí. Y son varios sub-20, me dicen aquí. Sí. Que está llevando Villegas. Sí, es el empresario que está haciendo eso. El técnico de Villegas. Él fue el técnico de la sub-20 acá. 2007. Sí, él fue. Nosotros jugamos un partido contra ellos, Dani, cuando le trajeron a Erwin Platini Sánchez, era el técnico de la primera, y nosotros estábamos en el mismo hotel de Villegas y de Perú, que tenía el Chivo Pavoni, un jugador argentino junior como técnico, y esa vez vino el integrante del cuerpo técnico preparador de arquero, era Rolando Galarza. Y Lampe era el arquero de Bolivia, de aquella sub-20. Sí, Gatito en Paraguay. Y jugaba el número 10 que después le quiso traer Cerro. ¿Cómo se llamaba el 10? Joselito Vaca. No, otro 10. Le quiso traer Cerro.
Me hace recordar ya, estuvo a punto. No es Yasmani. Yasmani Campos, sí, ahí está. recuerdo. Le encantó a la gente de Cerro y le quiso traer, no, creo que estaba ¿Petejil lo quería traer? Sí, en Oriente me parece que estaba cuando eso. Y vos sabés que Villegas vino a mirar su trabajo, Erwin Platini Sánchez, y nosotros armamos un equipo de los periodistas contra los periodistas de Pedro Juan Caballero, con la buena incorporación del cuerpo técnico boliviano. Y entró un tipo con abdominales marcados sin remera, y la cancha era tan grande que le veía lejos ahí. Y era Platini Sánchez, intacto estaba el tipo, intacto. Le gustaba mucho el asado, Villegas, pero Villegas tiene ya su edad, ¿eh? En aquel momento habrá tenido 40, yo cuando te decía 40, 45. No, digo, claro, porque... ¿cómo encontraron la clave con el tipo que está llevando juveniles? Porque... Sí, este es un equipo súper joven, incluyendo a Tercero. Sí, Tercero. No, y yo cuando te decía la historia de que creo que hay, no sé si es un grupo empresarial, pero suelen tener estos emporios, ¿no? Cuando se hablaba de la conexión del Bolívar, hasta ahora cuando hablamos del dueño de Bolívar, que es... no sé, es socio, capé, amigo de grandes poderosos en el mundo, y ellos empezaron con el tema de la conexión española también. Cuando veíamos alguna campaña de Libertadores, decían, no, mira, ese técnico es español, mira, ese jugador es de España, y por eso lo de la carrera de este chico, que es la sensación, pero uno supone que si Paraguay cumple contra Venezuela y Argentina, porque ya sería el colmo entre comillas, ¿verdad? Si Bolivia puntúa en Buenos Aires, ¿verdad? Pero ella. No, claro. Tiembla Brasil, Argentina, yo Colombia. creo que Bolivia tiene todo para ganar en el Alto, ni siquiera en La Paz, pero fuera de ahí no. Busca un poco el feature, ya ganó en Chile. Sí, busca un poco el feature de Bolivia. Vamos a encargarte a vos, Johnny. Pero, Federico, como invitado especial a esta mesa de buscar Villegas, el feature de Bolivia. ¿sabe ayudante de quién fue Villegas? ¿De quién? Perdón, señor Rosario Martínez. ¿Se acuerdan del técnico uruguayo que dirigió al Fénix? ¿Y qué conexión tuvieron? También, Sí, pero Ron Johnny tiene cada día lo... Pasar un poco el Víctor. Pie de barro, Bacari, me dijo un gran técnico, fuera Bacari. Acá ya me advierte Luis María, Federico, me dice que ya hizo toda la sumatoria, que si Bolivia gana todos los puntos del local, va al repechaje, cuidado, dice. Luis María, le digo a Luis María que está en la zona de Florida, y le digo a Darío que está en la zona de Nueva York. Anulo mufa, como dicen los argentinos, ¿no? Pero vamos preparando la visa, ¿eh? Vamos preparando, porque parece que va en serio esto. Acá me enviaron de Bolivia, Fabio. A ver. Le doy el mérito al oyente, así que se tomó el trabajo, ¿sí? Sí, señor, adelante. Bolivia, de local, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil. Son 12. 12 puntos más 11, 23. Mira un poco, che. Mira gracias al oyente. Mira hasta qué punto, en mi caso, trabaja la mente para decir qué preocupación, ¿verdad? Entonces Brasil es el del último combo. Si Brasil llega clasificado, le van a mandar a todo lo que no son los cracks. Con el pavor que le tienen los brasileños de ir a la altura. Van a mandar a... Tenés razón. No, por eso. Viste que acá estamos hablando de Paraguay contra Perú en la última fecha, que Chile... Acá el campeonato, como en otro tiempo, Olimpia, Libertad, Cerro, y el resto de Ameliano, Tacuarí, Trinidense, y nosotros estamos en ese grupo, claro, mordiéndonos, comiendo los ojos por ahí. Porque es cierto, el martes tenemos la posibilidad de terminar quintos. Pues después tenemos Bolivia y Argentina. Bolivia en el alto, Argentina acá. Argentina está bajando un poco de nivel, ¿verdad? Pero igual siempre es un rival complicado. Ayer escuché que hay 8 jugadores de Argentina, pero Argentina no juega porque primero juega contra Paraguay. Sí. Está bien. Hay 8 jugadores que si reciben una amarilla contra Bolivia el martes van a quedar afuera. Pero contra Bolivia local no hay mucho riesgo, creo. Tenía que ser muy poco trabajado. Bueno, vamos, sí, Dani. Ya que hablaste de amarillas, hasta en eso el partido de ayer fue tranquilo, pero creo que ¿quién fue el amonestado? Sandes, por la demora. Sandes. Viste que cuando ya el árbitro le dijo salí porque ahí estaba tu cambio por Arzamendi, y él demoraba y fue amonestado. Pero viste que Klaus según todo yo ya en ese sentido. Porque hubo para amonestación. No, yo la primera mano que hizo Cuba, yo dije, no, mira, le van a amonestar de vuelta acá. Y hubo una falta de Cuba y también. Y después a Cuba le hizo 1, 2, 3, le contó de vuelta. La que vos decís, inmediatamente cuando arrancó el partido. Fueron 15 minutos por ahí. Yo creo que el arbitraje era, péguense todos que yo igual no voy a cobrar nada. Y eso es lo que dijo Alfaro. Sí. Lo que dejó jugar Klaus y lo que él jugó contra Perú, dijo, ¿no? Claro, cuando él dirigía a Ecuador.
contra Perú. Claro, y yo creo que ese partido Perú ganó, y Perú, y chicaneó hasta no poder. Elogio medio, no sé cómo llamarlo lo de Alfaro, porque no le convenía lo que hizo Klaus, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que pasa? Y justo recordaba Federico. Sí, no le convenía, pues. Vos sabés, Cuba es siempre candidatazo para la María por cómo juega él. Él no mide, él va a todas. Esa jugada donde trabó 2 veces para ganar la pelota y avanza unos metros y luego le da el pase al compañero. Fíjate que el partido tuvo, 2 amarillas y las 2 no fueron por faltas. No. La de Caicedo, que protestó justamente la cuando... jugada del Alderete. La jugada anterior a la falta que le cobra a favor de Paraguay, y la de Sandes. Y entonces, cualquiera diría que vos te vas a la altura y tenés que aguantar el partido. Bueno, tenemos 4 o 5 amonestados. No, tuvimos un solo amonestado, que no estaba en capilla porque estaba debutando, y además fue una amonestación porque hizo tiempo. Y en ese sentido, en el arco también tenemos a alguien que es un experto y tiene PhD en eso. Pues yo creo que gran parte de los 5 minutos que adicionó Klaus fue por Gatito, pero más que nunca, cuando veía que se podía venir, ahí mira mi ojo, que el láser... ese no fue tipo jam, esto todo bien, bien cronometrado. Gatito, bien hecho. Gatito bien es hecho. Mucho más experto, claro, bien ahora. Hecho. O sea, sí, Gatito desde que... Klaus cuando le mostraba, su ojo no le creía. Claro, Fabio me extraña, su papá es un maestro, por eso. No, yo por eso te digo, yo lo que quiero decirte... Eso déjale a los chicos que dicen, nada, aprendió ya. ¿Qué va a aprender? Fabio, me está decepcionando. Fabio, me está decepcionando, hermano. ¿Estás echando, dijiste? No, yo lo que digo lo que quise decir es que ya mire cómo se hace tiempo con esa actitud, cómo se hace bien los tiempos. Eso dije yo. El Gato Fernández contra Aravena en Santiago de Chile, 2-2. El tiempo que hacía. Pantaloncitos cortos, Federico, parecía. Sí. Y el Gato Fernández contra Hugo Sánchez. El Azteca, no puede ser Fabio. Fabio, viste que le está pasando lo que decíamos. Se está olvidando de las cosas. Se está olvidando de las cosas, Fabio Martín. ¿Por qué? Y porque... ¿No entendieron ustedes lo que yo le dije? Y si ustedes no entienden, hermano... así se pierde tiempo, dije yo. No como lo que hace Jan, dije. Convengamos, yo te quiero dar el beneficio de la duda, Fabio, pero convengamos que eso no de otra forma. No, por eso. En serio. Pero está bien, Fabio. Tenemos la pucha. Bueno, tenía que... Realmente es mi culpa porque te debí decir, Jan, fíjate cómo se hace tiempo. Con exactitud. Así, eso tenía que haber dicho. No, y Jan aprender, hermano, eso es lo que quiero decir. Jan, el que hace tiempo con ese equipo está mejor. Ahora contra Guaraní le estaba pegando un baile, estaba seguro y contra hizo Sol, tiempo y terminó todo. Y contra Sol, a los 90 minutos empezó a irse al área rival. Y después a los 91 ya le dolía el hombro. Y ya no se fue al ataque. Y los compañeros le miran, ¿qué te pasa? Él se va al primer córner del descuento. Sí. Y después ya no. Y después cuando los jugadores quedó como lateral izquierdo. Él decía, no, yo ya no puedo. Y el lateral lanzador. Bueno, 12 con 12, vamos a saludar a Edgar, por supuesto. Estamos con este ánimo. Bien. Casi 385.000 visualizaciones durante la transmisión ayer. Casi 385.000. Gracias a todos, ¿eh? Y qué lindo llegar a todo porque estamos hablando de todo el mundo. 384.623 visualizaciones. Ayer el 0-0. Me imagino lo que va a ser el martes. Sí. Cómo se prendió la gente de vuelta. Acá está Alve apellido y tiene el número que coincide Johnny antes de ir a Edgar. Nos están escuchando desde Puerto Rico. Imagínate de dónde. Sí. Pasa que en estas eliminatorias ya las radios tienen acceso al exterior. ¿Se acuerdan que el año en la eliminatoria pasada la gente no podía escuchar el radio por internet? Porque clausuraban. Pregunto, ¿son todos los partidos ya? Todos los partidos, sí. Todos los partidos. No, me acuerdo. Incluso en el Mundial no se puede. Sí. Nos permitía que la publicidad local salga al exterior, sí, claro. Ahora ya todo. Por eso que la gente nos preguntaba mucho. En ESPN sobre posible... no poder agrandar la bombonera, sí, porque creo que declararon patrimonio. Nos pregunta otra persona lo de Diego Gómez, no por amonestación, por estar con doble amonestación, no jugó ayer. No es que está lesionado ni nada.
Exactamente. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con hierba compuesta arcoiris te traemos la frescura del sabor para el mate o tereré. Menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla. Especial para mate, arcoiris, 25 años con sabor y confianza. ¿Querés vivir el superclásico como nunca antes? Participa del sorteo de 4 experiencias Vive para vos y 4 amigos o gánate uno de los 30 bonos de 200.000 guaraníes. Es muy fácil, solo registrate en Apostala y jugá desde 5.000 guaraníes para acumular cupones. Con Apostala sos invencible. Desde hace 28 años el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store y Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 2.320 millones es el pozo estimado para este domingo en la lotería Mega Loto. Es 100% en efectivo, así que apúrate que podés ser el próximo millonario. Hacele caso a tu palpito. Elegí tus 6 números de la suerte y registrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago Express y Aquipago y en los Vigis de todo el país. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Volvió el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos durante los días que juegues la selección. Bueno Bank, sponsor incondicional de la Albirroja. Entérate más en bueno.com.py. Con el cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizo con queso, butifarras, hasta bien y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021 729 1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. 12:17. Bueno, estábamos hablando de el exterior y nos escribe mucha gente. Me gustaría que escriban al WhatsApp
cómo, porque la mayoría escucha la transmisión de Cardinal, pero cómo ven el partido. Por ejemplo, acá nos escribe desde Rosario, Argentina: ayer vi el partido en pelota libre, que es una de las tantas. Hay tarjeta roja. Pero escuché la página de Cardinal. Segundo retrasado, pero valió la pena. Julio Ledesma nos dice, porque quiero saber, por ejemplo, si en Argentina, en España, en Estados Unidos hay posibilidad de ver el partido. Ayer en Argentina fue el mismo horario de Paraguay. Pero antes había pero otra. arrancó media hora después. Claro, media hora retrasó un después. poquito. En Estados Unidos yo sé que, por ejemplo, es como la vieja época de las veladas boxísticas, es un pay-per-view. Pay-per-view. Vos tenés que elegir, y yo a veces solo checanear con mi hermano, ¿verdad? Y me dice, no, que apaga. En la mala época me decía... ¿Cuánto aproximadamente para ver un partido? A ver, porque ayer escribí a alguien, leí que escuché que leyó Benru un bar en Estados Unidos donde estaban unos paraguayos, unos cuantos que son mayoría ecuatorianos. Sí, Gran mayoría ecuatorianos. Y estaban ahí. Pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un... Yo creo que depende, pero creo que estaba tipo $30. Johnny ya no va a ver. No, y Johnny. No, si estoy Para ver el sí. partido Paraguay y Ecuador no va a pagar. Y yo a veces le decía, va a jugar a tal hora, tal cosa, y me decía, ¿qué si otra vez vamos a perder? Y eso me voy a gastarme. Pero y vos ahora sabés yo que- le digo, mirá, voy a ver si... Como le dije a Mabel ahora al final, ella me dijo, fuerza con el fútbol. Le dije, ahora el fútbol está de moda de vuelta. Pues cuando a la selección le va bien, todo está bien. Claro. ¿Entendés? La gente va con otra Vuelve la predisposición, fiebre, le ¿no? mira a los jugadores con otra predisposición. A ver, Hasta desde la- Málaga escuchando la radio y viajando en autobús. Mira qué lindo Málaga. Siempre hay mar en Málaga. Juli, le escucho siempre desde Barcelona. Yo solo escuché el partido, dice. César Mareco está escuchando desde Córdoba. Ayer vio en pelota libre mientras escuchaba a ustedes. 54911 Buenos Aires. ¿Será Yo que- tengo TV Voz gratis y algunos partidos de Paraguay pasan. ¿Será que la familia de Cáceres y de Sandes, en este caso, tuvieron la posibilidad de Sí, ver seguro. tranquilamente el partido? Porque fue un gran partido de Cáceres. Mira un de poco vuelta. esto. Salt Lake City. ¿Cuánto dijiste vos, Dani, cuesta? No estoy acordando, pero 30 más o menos Un creo capo, que era. Dani, ¿Por qué? 29.95. Ahí está, bueno. Desde Utah. Carlos Rodríguez dice, se compra el PPV. Por eso, el PPV, el pay-per-view. Ah, el pay-per-view, Por eso, bueno. Claro, De es como Juanatis. que es por evento. 29.95, mira un poco. Qué lindo, che. Yo te estoy escuchando por medio del APB. ¿Y de dónde nos está escuchando, che? Marquitos. De Nueva York por Gen a través de Maxi TV, vio. Que es el canal que tiene los derechos. Pay-per-view está 45 por el combo completo de partidos. Claro. Los 5 partidos de saludo de Florida. Claro. Y si vos no querés ver todo, elegí, como ocurre con cualquier venta, ¿verdad? 45 por 5 partidos parece más atractivo, pero con la programación es imposible que vos veas los 5 partidos si se superponen todos. Y bueno, vos sos de Paraguay, querés ver el partido de Paraguay, Claro. vos sos de Ecuador, querés ver el partido de Ecuador y así. Entonces se ofrecen esos planes, pero me acuerdo que en las charlas que tenía y me decía lo del precio y a ese, pero ahora vamos a jugar mejor, o si no, Dinero por nada, me dinero van a por hacer- nada, me van a ¿verdad? pedir plata. El martes se paga otra vez, entonces sin problema, ¿verdad? Claro. El martes. Aquí en Madrid he visto por canal ecuatoriano. Ya se pasaron esos relatores, no vieron muy seleccioní. Los ecuatorianos estaban bravos ayer. Aquí en España, Movistar Plus se paga 130 euros por mes. Agustín desde Cataluña. Qué increíble la gente nos escucha de afuera, che, Y ya que citaba a Federico, Agendú desde Barcelona, tarde lento, y sí, pero es la dinámica de internet. y ya que citaba el tema de, Sí. de los bares, o sea, en esos países donde sí existe esa cultura de ir a un bar a ver un espectáculo deportivo, justamente porque son eventos que no van ni siquiera al cable. Claro. Cuando hablamos de pay-per-view, le decimos a la gente, no es que si vos tenés cable, olvídate la abierta, pero ni cable. Son eventos que vos tenés que pagar solamente para que te manden la señal. Entonces, los bares tienen una licencia altísima para comprar ese evento. Entonces, te habrá pasado cuando fuiste a Inglaterra. En Londres, increíble. Y hay toda una lo más cultura. simpático es que todos los carteles son escritos a mano. Sí. Increíble. Son carteles, pero no es que hacen, no sé si es una
pero todo escrito a mano, Y- está el partido, claro. y ahí adentro está la apuesta también. Claro, Sí. totalmente. Entonces, ya ponerle que un mes antes, 2 meses antes, los bares publicitan diciéndole, acá sí vamos a mostrar el partido en cuestión. O Ya sea que sea, dependiendo también de la zona, porque... No, si una no es zona- solamente- no es solamente la zona, Johnny. Puede ser en el mismo bloque o en la misma cuadra. Capaz tenés un bar que sí va a mostrar y hay otro bar que no va a mostrar. O sea, no es una cuestión de segmentar. Pero si en una cuadra hay 2 bares, capaz uno te va a mostrar y el otro no. Pero el que muestra, como dice Federico, ya hay tipo a mano. Sí, sí, sí. 2 semanas antes, Parte- 3 parte semanas del menú, antes. ya. Claro, ya te muestra. Es como que si venís ese día. No, porque con vas a reserva, ver. pues. Claro, Con porque. reserva, no, entra una cantidad de gente y ya, chau. Acá No, todavía hay que estar- tenemos que va a cualquier lugar y debe Sí. estar en la tele, pero cuando allí le decían lo del PPV, el pay per view, y también a esos locales los organizadores del evento le cobran otro dinero. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar lucrando con eso. No es, sería, si ellos son una especie mayorista, nosotros consumidores finales, minoristas, otro precio. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra tienen en Francia también, cuando se acerca el rugby o el fútbol, no es así como que te vas y dices, vamos a entrar en cualquier bar para ver el partido de la Estamos Premier. mostrando partido. No. Una cartelera tipo cine. Tipo aquella vez, Pero a cuando mano. nos fuimos a Buenos Aires y fuimos para comer pizza y por supuesto pedimos el partido River Cruzeiro. Y dice Hermoso, no, aquí la gente viene para cenar, no para ver fútbol. Y Bruno, por supuesto, tuvo reacción. Después él dice Ese fue antes de yo tuve Olimpia, reacción. ese No, fue no. antes de Guaraní Racing, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Sí. Bueno, me permite un poco porque es muy emocionante ver de dónde nos escucharon ayer. Ayer escuché la transmisión desde Cleveland, Ohio. Ayer le estuve haciendo el aguante porque soy hijo de madre y padre paraguayos. Soy César, le estoy escuchando desde Córdoba. Es una adición del Cardinal Deportivo para mí. Mira César de Córdoba, che. Qué hermosa ciudad Córdoba, hermosa, hermosa, hermosa. Buenos días, aquí en Nueva York se compra un Fire TV. Se descarga la aplicación Magis. Magis es mundial. Mundial. Desde San José, California, Pablo Rodas. Manejando en plena autopista de California. Con la 730. Qué nivel, hermano. Qué nivel ahí por... Es diferente escuchar acá por Cacique, ni por Feli, 21 proyectada. Saludos fue desde Chile. Acá los chilenos se mueren con todos los resultados. Y sí, todos los resultados. Un tapado en Argentina, Miguel Acosta, dice, de Argentinos Juniors. Así como se le descubrió a Cáceres, hay un tapado en Argentinos Juniors. Lo escribe desde Buenos Aires. Yo tengo Cáceres- DirecTV para ver fútbol paraguayo, pero solo el torneo, el pay-per-view no compra. Copa Paraguay no entra. No. 54 reales con 90. Sport TV pago en Camboriú. Serían $10 más o menos. Mira vos. El combo después vuelve a cortar. Camionero Manuel Ayala desde Posadas escuchando, qué lindo. Saludos para toda la gente de Encarnación, Posadas. Saludos de Massachusetts, $10. Nosotros vimos el partido por Magic TV desde San Petersburgo, Florida. De Tampa Bay. Tampa Bay. Ahí fue donde estuvo Después de cerca- paso el huracán Milton limpiando todo, dice. Es más, el estadio del equipo de béisbol del Tampa. ¿Viste cómo se destechó? Sí. Totalmente. Yo vivo por esta aplicación, gratis de Buenos Aires, Ramón. Estoy en Perú y Cerro Corá, escuchando de la APP, bien. La mejor APP, la 107.1 Ciudad del Este. Le estoy escuchando de la ciudad de Lehi, Utah. Cantidad de paraguayos en Utah. Hola, escuchándolo desde Merlo. Bruno, acá ya dice, habla del tema de una sanción por el tema de, ¿cómo se llama nuestro jugador? ¿El uruguayo? Canovio, no tiene nada que ver. Desde el colegio escuchando a la mesa, saludos desde Duncan, South Carolina. Qué lugares, che, qué orgullo llegar. Sí, Y muchas veces no. Hay veces que vos no te das cuenta alguna cosa fuerte que sí como puede afectar a alguien. Y muchas veces no te das cuenta a dónde estás llegando, ¿verdad? Lo que para nosotros es tan rutinario, sentarnos a hablar de fútbol acá. Y realmente no solo el país, sino gran cantidad mira, desde Marruecos nos escribe. Y doy fe porque es el 212. Marruecos, hermano. A mí, por ejemplo, España, Johnny. Maggi TV desde Bilbao, Hugo.
El compañero Gerardo siempre cuenta su anécdota de aquella situación vivida en cancha de Capiatá. Era con... de la figura del árbitro. Y él inmediatamente, cuando llega a su casa, recibió mensajes de Australia, de Europa, de todo el continente sudamericano. No muy amigable, ¿verdad? Pero recibió muchos mensajes. Mensaje positivo. Mitad y mitad. Claro, miti, ¿verdad? Miti De apoyo y miti de pero. Uno siempre cuenta lo positivo que recibieron. Claro. Pero Claro, pero el tema del alcance es lo que ustedes estaban marcando. claro. Sí. ¿Y vos, Johnny? Sí, no, yo con toda mi salida que suelo tener, también suelo recibir mensajes De apoyo y de los otros. Y sí, de los dos. Lo del cumpleaños, ¿cómo lo del No, cumpleaños? ahí la mayoría a mi favor. La mayoría. El club de Yopes. 95. Ayer escuché la transmisión desde las montañas en Vermont, Estados Unidos. Mira las montañas y me envía una foto. Bro. Acá no es que nos envían del 0981 y necesitamos acá en Cleveland. Le estoy escuchando de Buenos Aires, soy el Chano Ábalos, que grande Chano. En Buenos Aires, desde... No, no. Escuché el partido por Cardinal de San Fernando, Argentina, mira un poco, ahí cerca de la cancha de Tigre. Pago internet para escuchar a ustedes de Belgrano, Argentina, Barrio Chino. Qué linda zona Belgrano también, che, qué lindo barrio. Bueno, vamos a seguir con la eliminatoria, cerramos capítulo, campeonato. Mañana juega Olimpia, pero Neuquén, Argentina, New Jersey, escuchando, mirando ABC desde la madrugada. 1408, ¿dónde será? Por ahí un poquito no enviaste la imagen, pero qué gusto el tema de lo que tiene que ver con la llegada. El Estadio de los Reyes, muy bien, Dani, dice. Sí. Y ese el estadio quedó destechado, ¿no? El Tropicana. Yo lo miré en buen estado y en mal estado y le sacó todo el techo, bro. Desde saludo desde Canadá, con la foto también, escuchando ABC Cardinal desde la aplicación. Cardinal La Onda, Movistar Plus, la APP, para ver el partido. Aquí de Santiago, de Viña del Mar, el FF de la gente. Fede y Dani, ya vieron el documental de Vince Mohamon. No, Momahon, vi que se está estrenando. Saludos de Yutri, saludos de Encarnación, de San Paulo. Bueno, los saludos en este día especial porque volvimos a creer en las elecciones, son muy importantes, por cómo veníamos. La última vez que volvimos a creer fue efímeramente después del partido en Colombia, que fue 4 días. Y antes de Venezuela, no, pero a Venezuela le ganamos. Bueno, perdimos también, ¿eh? No, por eso. Yo debo decir que las últimas 2 veces que estuve en la cancha contra Venezuela, perdimos. La primera con Peluso, cuando Salomón Rondón nos pegó un baile. Era jovencito Rondón. Autor del empate ayer. Sí. Compañero de Migui. Y sí, y vos sabés que esa vez ya nos dimos cuenta que a Verón le costaba. Porque Verón no quería jugar y Peluso lo convenció. Y yo creo que ese partido nos dimos cuenta que estábamos eliminados. No había más. Vinimos de Argentina, Córdoba, y perdimos con Venezuela 2-0, si no me equivoco. Y después el 1-0 fatal contra la Sub-23 de Venezuela. Y el último lo hicimos de acá porque estábamos en pandemia. Creo que ustedes habrán estado en la cancha. Sí, estuve. ¿Verdad? Golazo le ganamos 3-1. 2-1. 2-1, golazo de Martínez. Exactamente. Cuando decíamos, por fin vamos a ganar tranquilo, gol de Chancellor. Y es el partido que, a pesar de haber ganado, la gente gritaba fuera Berizzo. Sí. Fuera Berizzo. Saludos para Rubén Darío, vieron el partido con su hijo en Canal Plus, esto debe ser España. Y bueno, vamos a meter, compren ya su entrada contra Argentina. Winnipeg es Canadá, sí. Estaban los juegos, ¿de verdad? Sí. Famosos juegos de Winnipeg. De invierno. Coronel Oviedo, España, Valencia. Saludo a la mesa en camino con mi esposa en Floreta, Argentina. Floreta es donde está la cancha del Boys. Estamos en camino por Posada. Jesús Medina te saluda, hermano. Saludos a Jesús y a la señora. Y bueno, saludo a toda la gente que nos está aquí viendo desde afuera. Edgar, ¿hacemos un balance eliminatorio o no? Yo vi, el único que vi fue, vi parte del primer tiempo de Bolivia-Colombia. Sí. Y vi casi todo el partido de Chile-Brasil. Ya que citar lo de Bolivia, volvió otra vez hasta esa combinación. Como se nota que trabajaron en el lobby correspondiente, los partidos de tarde. Esa combinación sol-altura. Y yo creo que hasta hace rato cuando hablaba de el famoso mirar un poco al cielo y decir, bueno, por favor, ya van varias frustraciones.
Y ayer lo comentábamos. Mira que en Quito lluvia no es el escenario común. Y uno decía, mira, hasta esto, que salga bien o que salga mal, pero que los propios ecuatorianos decían, no es común este clima para entender. Y un mensaje que vos leías de alguien que está en Chile. Y fíjate, ellos están mal, pero miran de reojo, y Paraguay y Bolivia, que últimamente estaban por debajo de ellos, dispararon. Entonces sí, porque van a decir, cuando arrancan ganando, bueno, capaz hoy se da. Y vos veías la tabla y Brasil estaba en zona de repechaje mientras se daba el 1-0, y lo que hubiera sido, pero después lo subsanaron. Y el propio Gareca, que hoy dice, yo tengo fuerza, yo tengo energía, pero dice, no sé, sigo. Claro, depende de la dirigencia. Su mejor resultado fueron 2 empates hasta ahora. Colombia al martes, Fabio. Imagínate dónde tenés que salvarte el puesto. Y Colombia va a hacer eso que vos decís, Dani, va a jugar temprano también su partido en Barranquilla. Y esa era la primera reacción, porque viste que hoy vos ves las reacciones de todos, cuando los colombianos se quejaban de la altura y los propios argentinos, vos te vas a quejar si vos no hiciste jugar ahí en la humedad de Barranquilla a las 4 de la tarde. Sí, claro. Estamos con Francisco Cubas, el padre de Andrés Cubas. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Muy bien. Acá nosotros contentos porque después de muchos años estamos encadenando una serie de resultados, rendimientos importantes que nos hacen pensar que trabajando así se puede volver a una Copa del Mundo. Falta mucho, pero volvió la esperanza y creo que es el principio de todo, ¿verdad? El tema de volver a tener esperanza. Cuéntenos, ayer estuvo viendo el partido de Andrés y los compañeros. Sí, estuvimos mirando, sí. La verdad que contento también porque hicimos fuerza de acá, diríamos así de lejos, pero hicimos una fuerza grande por Paraguay. Bueno, después de todo sabíamos que era un partido difícil, que por la altura, todo, y bueno, Ecuador no es cualquier equipo, así que la verdad que bastante bien. Usted que lo habrá seguido desde el principio, es el mejor momento de Andrés en la selección, ¿verdad? Sí, el mejor momento, bueno, la verdad que yo hablo mucho con él, a veces hablo con él, porque yo también jugaba en el puesto de él, y bueno, justamente ayer estábamos hablando ahí que por ahí no tenía que correr mucho para darse adelante de la defensa, y bueno, él es ahí su fuerte, el pique corto, el quite, es el potencial de él, ¿viste? Y a veces, por ahí yo el otro día le hablo y le digo, bueno, estuviste mal en esto, o sea, lo que sea, hablamos mucho con él, ¿viste? Así que, bien, la verdad que él tiene que rendir más, tiene que dar, sí, conociéndole a él, puede dar mucho más. Le falta un poquito también, un montón de cosas que es nuevo en la selección, y bueno, por ahí le falta un poco más de confianza, y bueno, la verdad que estamos contentos con él. Usted era un volante similar, de quite, es cierto, el pique corto, porque él sorprende, tiene tan buen pique corto que cuando va a buscar la pelota, los quites son especiales, porque es como que se va de casa, sale de casa, sí, como sí. se dice, perro de casa. Sí. ¿Usted a dónde jugaba? ¿Jugaba como un volante parecido? Sí, parecido, sí. Jugaba así también, ponerle tipo liga, ponerle federal A, o sea, lo que sea así. Claro. Bueno, también era medio parecido a él que mi juego. Y siempre le inculcaba a él que es él, porque él fuerte él ahí donde tiene que jugar. Parece que Alfaro le consiguió el justo ahí en el puesto, porque él tiene que ser ese para rendir, tiene que ser ahí en ese puesto ahí cortito, Sí. no salir mucho los costados, porque a él le cuesta, cuando sale mucho los costados le cuesta, pues tiene que correr mucho más, y bueno, él el lugar ahí frente de la defensa, ahí con pique cortito y mucho quite. Sí, lo veíamos así, y aquí, por ejemplo, por ahí no estaba bien rodeado en ciclos anteriores, y se daba lo que usted mencionaba, tenía que salir a cortar al costado, y muchas veces llegaba tarde, venía la amarilla. Ahora que está mejor rodeado, los desplazamientos son mucho más cortos, ¿no? Sí, es el fuerte, él ahí
corto y ahí da vuelta y no iba al costado, porque a él le cuesta, y cuando iba al costado le cuesta porque por ahí llega de tiempo y bueno, hace full, por eso él siempre demostraba mucha amarilla. Sí. Entonces ahí donde el corto, pique corto, quique por ahí parado, bueno, él es difícil para pasarle mano a mano, siempre juega fuerte, mano a mano muy difícil para pasar, o sea que instruye bien la jugada del contrario. ¿Qué pensó en esa jugada en donde Andrés roba una pelota cerca del área rival y quiere asistir a un compañero y no patea al arco en la acción? Sí, él fuerte, él por ahí no es el fuerte de patear al arco, ¿viste? Por eso tiene muy poco gol él. Uh-huh. Ayer pasó, sí, nosotros vimos, llegué porque no pateó también, y bueno, pero es así, circunstancias, a veces, bueno, todo puede pasar, ¿viste? Y bueno, estamos hablando del mejor jugador prácticamente ayer, de los mejores sin dudas de los últimos partidos de la selección. Y hace poco hablábamos con respecto a sus inicios, cómo había arrancado todo esto dentro de la ilusión. Y usted nos decía, él siempre se convenció que tenía que jugar por la selección paraguaya, porque usted también lo inclinó a eso. Sí, ese fue un poquito sí, como nosotros tenemos sangre paraguayo, así que queríamos que para nosotros era un orgullo que él pueda jugar en la selección paraguaya. Así que para nosotros, para la familia es un orgullo y bueno, la verdad que se está dando y bueno, también como yo le digo, le inculco mucho que él tiene que esmerarse y entregarse para la selección, ya que la selección paraguaya confió en él y bueno, él tiene que mostrar que no fue bando convocarlo, o sea, siempre yo le inculco que tiene que dejar todo en la cancha y bueno, él no es de hablar mucho, por ahí le falta un poquito para que, diríamos, él no es su forma de ser, de hablar mucho, ordenar, le falta eso un poquito. Para mí él cuando consigue ese va a ser un completo, número completo, diríamos, más caudillo, pero le cuesta a él porque él siempre fue así, perfil bajo y bueno, no le gusta mucho meterse en lo ajeno, o sea, lo que sea, pero siempre yo le digo que le falta esa hablar, ordenar. Pero va a ser difícil porque ya es la forma de ser de él, ¿viste? Claro. ¿Los familiares vienen el martes para ver el partido aquí contra Venezuela? ¿Contra Argentina? Contra Argentina. Sí. O sea, ahí se preparan, van a venir una gran delegación, entonces, si todo sale bien, ¿verdad? Sí. Ahí vamos y sí, los amigos ya hay amigos que se están anotando estamos viendo ahí como hablé con Andrés para conseguir entrada, ¿viste? Para pagar ya, o sea, estoy viendo ahí cómo podemos hacer, porque hay un montón de amigos que quieren ir. Y estamos viendo ahí cómo podemos hacer para conseguir entrada y pagar ya, ¿viste? O sea, no sé cómo se puede hacer de acá, o sea, no se puede hacer. Por ahí ustedes saben más que nosotros. Y hay unas partes de combo vendidas y hoy va a anunciar bueno, pero para Argentina falta todavía. Hoy van a anunciar el remanente contra Venezuela. Pero que le facilite la APF, Federico, no, a la familia del jugador, claro, tranquilamente la entrada. Sí. Pero ¿cuántos serían, Francisco, los que van a venir? Y calcularle 15 más o menos. Generalmente antes se daba 10 por jugador. No sé si eso cambió. Y 10, y bueno, nosotros por ahí era pagar, ¿viste? O sea que lo que no conseguimos entrar a pagar. Pero justamente estuve hablando con Andrea, él iba a averiguar cómo podemos hacer para ir con entrada ya pagada, o sea, lo que sea. ¿Y a dónde está usted ahora, don Francisco? Nosotros estamos Misiones, 150 kilómetros de Posada. ¿En qué ciudad? Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle, no, Misiones muy linda, pero están cerca entonces. Cerquita, ¿no? Está muy cerca, ¿no? Yo pensé que estaba más. Sí. No, cerca. Nosotros tenemos de Posada, de Aristóbulo a Posada, tenemos 1h20, 1h30 con auto. Aristóbulo del Valle está en la frontera donde está con Paraguay o con Brasil. Las dos cosas. 70 kilómetros de Puerto Mobile, Brasil, y 150 de Posada.
Claro, porque Misiones tiene esa particularidad, tiene frontera con Paraguay y con Brasil, incluso una parte con Brasil, Sí. frontera Sí, seca. más ¿Y usted, cerca de Puerto- usted de aquí o su señora, cómo era el tema? Yo soy de allá, sí, ¿De qué parte, Francisco? de Coronel Martínez. Ah, también cerca de la frontera, ¿verdad? No, Sí, ¿verdad? zona de Guairá, ¿verdad? Ah, Guairá. Guairá, sí, Villarrica, sí. Ah, Villarrica, perdón. O sea que es Me confundí con cerca algún... de Itapúa. cerca de la azucadera de Icoair, que le llama esto. Ah, Y- qué bien, che. Y de ahí usted se fue a Misiones, ¿verdad? A la zona de Posadas. Sí, ahí nos cambiamos, sí. Bueno, y está bien, entonces, y la gente ahí en Aristóbulo del Valle, hay seguramente muchos hinchas de Argentina, conocido usted también por ahí, ¿verdad? Sí, ahí sí, no, y todo también hay muchos fanáticos de Andrés porque se crió acá y le vio jugar, o sea, Claro. entonces, ¿Y habló con Amigo, Andrés después de ayer? no, de ayer todavía nos estaban esperando, no sabemos si qué hora llegan a Asunción hoy, ahí le vamos a llamar. ¿Vos sabés qué hora llegan, Johnny? Hoy. Ahora voy a consultar. Bueno. el horario de la- Mientras le quiero hacer la pregunta a don Francisco, ¿a usted le habló, Andrés, de la posibilidad de alguna transferencia nuevamente a fin de año? Está ahora en la MLS, pero ¿podría surgir algo nuevamente para él? Y sí, yo le estoy inculcando que el tiempo, el rendimiento en la selección, o sea, lo que sea por ahí, tiene que aprovechar porque por ahí a veces hay que aprovechar ese momento bueno. Seguramente le gustaría, ¿viste? O sea, Y- Ayer Fabio, disculpame, no, termina sí. lo que está preguntando, por favor. Sí, no, y ¿tiene ofertas él para salir nuevamente de la MLS? Sí, tenía una oferta de Brasil, tenía una oferta de todo aquello, pero pasa que el club no quería hacer nada de préstamo, quiere vender todo el pase, entonces aquí no es tan barato el pase de él, ¿viste? Coronel Martínez, sí, me confundí con Coronel Bogado, dice, a 2 kilómetros de Coronel Martínez, la fábrica de azúcar que está en Tebicuarí, dice el doctor Héctor Maciel también, saludo para el doctor. No, quería decir más que Arzamendi también es de Misiones, Argentina. Ujú. Sí, Creo que de Puerto sí, Rico. Él de Puerto Rico. Sí, tenemos a 70 kilómetros de Aristóbulo. Ajá. Yendo Otro- hacia la catarata y yendo hacia Iguazú. Claro, había otro jugador también, Ricardo Rojas, que jugó en River también, que Sí, era... también de ese Capioví, un poquito más cerca, tenemos a 30 kilómetros de Aristóbulo. ¿Viste? Sí. Y él jugó el Mundial, el 98 jugó con Sí, Paraguay. sí. Los Castillos, la zona de los Castillos, ahí hay los Castillos también que jugaban en Capioví. Sí. Sí, y después otro que se radicó acá y que lamentablemente falleció joven hace poco, es Tyson Caballero, Fabián Caballero. Sí. Él incluso sí. jugó en Posada, en la Liga de Posadas y compañía. Sí, de Posada, sí. Rattler también un tiempo de... Ah, no, Daniel Raller era Guaraní Antonio Franco, figura. Sí. Insistiendo un poco, usted habló de una oferta que podría llegar de Brasil. ¿De qué equipo estamos hablando, don Francisco? Y ahí había sondeo de Botafogo, Ujú. que se interesaba por él. A Botafogo, entonces. Sí, y bueno, está viendo ahí, pero está difícil. El club pide mucha plata de Canadá. Claro, entonces solamente venta quiere hacer el club de Andrés Cubas con respecto a una posible transferencia a Brasil. Sí, solamente sí. Completo, sin nada. ¿Y cree que Botafogo va a insistir a fin de año nuevamente? Y hay que ver todo, como por ahí también ahora como viene Gago le conoce bien a él en Boca, hay que ver también por ahí surge algunas alternativas a Boca de vuelta. Buen dato ese, ¿eh? Sí. Él jugó muchos años con Gago. Claro. Gago el 6 más técnico y Pablo para la marca. Andrés, perdón. Sí. Bueno, don Francisco, teniendo en cuenta que usted habla mucho, mira las actuaciones de padre a hijo, de jugador a jugador, ¿cuántos puntos le ponen a la actuación ayer de Andrés Cubas? Para nosotros 8.
¿Para Sí, usted? más o menos, sí, por ahí. Sí, más o menos, sí. Ese más o menos, sí. ¿Y usted? Pero él tiene que rendir más. Para mi punto de vista, él tiene que dar más. O sea que él tiene más cualidad para dar mucho más. Pero 8 puntos ya está bien, ¿no, Francisco? ¿No? Sí, por ahí le perjudica un poco a él el nivel de la liga, la MLS, por ahí le juega en contra porque el nivel de exigencia no es lo mismo que la selección, no es lo mismo que la liga argentina, o sea, lo que sea, y por ahí en ese aspecto le perjudica un poquito a él, ¿viste? Sí. Bueno, un gusto, Francisco. Aquí lo último nos escribe un oyente, dice: acá le escribo de Puerto Triunfo, frente está Puerto Rico, y Aristóbulo queda a 70 kilómetros de acá, dice el oyente. Sí, exactamente, sí, exactamente, sí. Bueno, un gusto, y vamos a ver si, no sé, nos encontramos por ahí cuando venga la delegación de los Cubas a ver Paraguay-Argentina en noviembre, ¿verdad? ¿En noviembre? Sí, el 11. Ya tiene agendado el tema. Tipo en otro pago inglés. Sí, ya está. Gracias, Francisco. Listo, gracias a usted, muy amable, así que cuando quiera estamos a la orden. Ahí está, Francisco Cubas. Buen tipo parece, ¿eh? Sí. Francisco Cubas, yo pensé que ellos eran de Buenos Aires, no sabía que eran de Misiones. ¿Te acordás, la Federico, provincia? que fue el papá el que nos avisó que no llegaba para el partido contra Brasil porque él se había... Yo estaba... todavía vos estaba fuera todo. El tema del yo te hombro. tenía acá. Yo vi por Twitter que ustedes hablaron, pero no sabía de qué Claro, hablaron. es que Sí. yo justamente le pregunto, porque él hizo un gran partido en el Centenario, él se lastima el hombro, es cambiado, y cuando se especulaba que podía llegar, el famoso Claro. vamos a esperar hasta el último momento, charlamos creo que un día antes o 2 días antes, y el papá, que Ese lunes hablamos con él. claro, que en la entrevista demostraba, él suele hablar mucho Lo con su destacó. hijo, yo hablé, y el famoso, si juega vos otra vas- vez. si era una final, un último partido capaz forzaban, pero hasta puede haber repercusión en su carrera. Pasa que habló Alfaro Daniel en esa conferencia de prensa a las 11 y 12 minutos termina la conferencia y hablan con el papá y Alfaro dice: estoy esperando a Cubas y otros futbolistas. Después el papá confirma que no llegaba porque fue una lesión que él ya tuvo en su momento y sintió en fue el Montevideo. resentimiento. Sí. Por eso, o sea, el papá no tiene cassette. ¿Viste? Cuando recordando su experiencia y lo que hablábamos del tema que es muy fácil para la tarjeta, pues el tema de los recorridos. Claro. O sea, es un tipo que El habla mismo- y aquella vez dijo, no, vos sabés que hablé y ya le dijeron y no va a estar porque todo bien que es un partido importante, pero es una fecha de un torneo de 18 partidos. Fíjense ustedes, nuestros mejores hombres, nuestros mejores jugadores tienen al papá como primer técnico, ¿verdad? Por el caso de Juan José Cáceres también, el papá, ¿se ¿También? acuerdan que había dicho, no, yo le dije que no le dé ni un 50 centímetros a Vinicio? A él le tenía que marcar y no se tenía que ir él. Una vez se escapó, dijo. O sea, tenía todo el detalle el papá de Juan José Cáceres en aquella ocasión cuando hablamos de él, justamente de su rendimiento contra Vinicius en aquel partido contra Brasil donde nos sorprendió a todos. Y acá tenemos otro, el papá dice, yo jugué en el puesto de Andrés y yo le digo, le recomiendo esto, lo otro. Y cuando le dijimos no le pegó al arco, no, y no es su característica, él no quiere Los pegar. papás siempre son medio bolos por acá. Él puede dar mucho más. Su viejo primer crítico a que le tenía loco a Julián Benítez. Pero ahora a nivel de trabajo, Guaraní tiene un... Ahora cuando antes estaba el estacionamiento atrás, ahora está la cancha. Sí. Sí. Y había un desnivel. Igual la persona que estaba atrás del arco le veía solamente esta parte. Sí. Y los papás de Julián Benítez se iba al lado del banderín en el córner y Julián le veía la cabeza nomás. Pero le gritaba desde la inferior desde que debutó, contado por el propio Julián. Y le manejaba todo el partido Eso ahí. sería cuestionable, Federico, full. en inferiores. Claro. Pero, esto ya es profesional y el papá seguramente le indica. Estamos hablando de jugadores de selección. No, a nivel internacional eso pasó, contó una anécdota Bielsa con el papá de Cholo Simeone. ¿Qué le hizo? Y que le gritaba mucho y él tenía que intervenir, o sea que le decía al papá, déjame a mí, yo le voy a... Desde la grada, ¿verdad? Al hijo, también. sí. Pues es las 10 que hizo el mensaje de Curi. Las 10 de la mañana. ¿Va a jugar titular, Hacho? Sí. Hago viejas dice. Sí, viejas dice. Bueno, Hacho. A mí que 50 centímetros me hace oye y de Vinicio, Hacho. Porque es Hacho.
no te preocupes, papi, dice. A mí que te preocupas, dice, o que dice, a mí me hago que. A mí me paquetare, a ver, un millón de dólares, dos contrarios de cosas. A mí que los dos me era medio parecido a él que mi juego. Y siempre le inculcaba a él que es él, porque él fuerte él ahí donde tiene que jugar. Parece que Alfaro le consiguió lo justo ahí en el puesto, porque él tiene que ser ese para rendir, tiene que ser ahí en ese puesto ahí cortito, Sí. no salir mucho los costados, porque a él le cuesta cuando sale mucho los costados, le cuesta, pues tiene que correr mucho más. Y bueno, él el lugar ahí frente de la defensa ahí con pique cortito y mucho quite. Ahí está. Y el clavo, porque era lo que más le costaba cuando la media cancha era ancha, o la cancha era ancha para Cuba. Su problema cuando llegaba tarde siempre venían ahí. Un exceso recorrido, 30 metros para cerrar al que va a la punta, amarilla, falta. Ahora su pique es para adelante o en diagonal y está llegando justo, por eso corta tanta pelota, pero el padre, ¿quién lo va a conocer más? Y aparte conoce el puesto, ¿verdad? O sea, sabe. ¿Qué dice el papá de Julián Loera, político? Oye? Mira. ¿Sabía gritar? No tiene nada que ver, pero bueno, está el ejemplo. Bueno, dejamos la selección. Yo me atrevo a decir que mi jugador, ¿cómo se llama Cáceres? Juan José Cáceres. Juan José Cáceres, mi jugador, no. Mi pollo Federico. El jugador del pueblo. Pedí por él antes de ser convocado. ¿Se acuerdan? Sí. Me decían, pero después le bajaste el pulgar. ¿De dónde le sacaste? Después de Nicaragua dijiste... Johnny, esto es como tu frase esa. ¿Cómo es? Ganar, empatado, pero no. Después llega, él juega mal, ¿verdad? Yo dije, bueno, después dijiste... más de él, pero... Después Pero después de Brasil... pero después de Brasil, él volvió para ganarse la titularidad en Lanús. No, él es suplente. No. Él no jugó la Copa Y Sudamericana. ayer Lanús le sacó de vuelta como haciendo propaganda de él. Sí. La página de Lanús. Lo que digo que... Es como lo de Brighton con Enciso. Enciso es suplente en Brighton, pero cuando juega, nuestra joya. Exactamente. La joya de la Lanús, RT y el... Si el Linsky no ve los partidos de Paraguay. Es que vos si ves los partidos en este nivel de eliminatoria, lo ve al tipo. Y ahora juega la semifinal de Copa. Mira si pasa Lanús. Puede venir Cáceres en la cancha de Cerro, con su público ahí. Ese partido contra DIN, por ejemplo, Federico, la cámara le enfoca, llega a la banca y se sienta así, y queda unos 15 segundos la cámara enfocándole, como diciendo, es un jugador de eliminatoria. No, este es el que viene a anular a Vinicius. A Vinicius, claro. Y ayer hizo lo mismo con Ecuador, y creo que contra Venezuela va a jugar porque está Soteldo ahí. Sí. Soteldo juega en mano a mano también. Ese es el tema, a la izquierda, y yo no sé, él es mucho más, es especialista. Él es especialista. Sí. El lateral que vos le decís, hay que marcar a ese y... Capaz si el rival no tiene un jugador muy destacado allí, puede ser contraproducente para él, pero como bien marcas, claro, es una especie de si el rival tiene a alguien resaltante, el cazador. Y no olvidemos la charla previa al papá también, que después de Vini ahora. No, y ahora a Soteldo Rondón. Aníquena. Espectacular. Pero cuando hagamos la transición para el partido, porque ya no puede. Seguramente va a salir Fabián de ese equipo. Uno se pregunta, ¿sigue Sandes? ¿Vuelve Alonso? ¿Cómo está lo de Arzamendia? Porque un partido de atacar... Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Para quién va a ser el centro delantero. Va a ser Pita, está Tony. O sea, hay, repito, muchos matices para ese partido. Debe volver Gómez, ¿verdad? Diego va a ser el tercer volante. Uno se pone junto a Cubas y a Boadilla, o habrá alguna sorpresa. Pero... Contra Brasil no jugó Cubas, como decís... Y jugaron Villasanti, pero el Cuba es titular, no se pierde, por eso será que Villasanti va a ser de vuelta sacrificado, entre comillas, porque Bobadilla tiene un muy buen nivel. Aquella vez Villasanti reemplazó a Cubas posicionalmente. Exacto. Y por delante de Matías jugaron Bobadilla y Diego Gómez. Aquella vez Gustavo Gómez no jugó porque estaba suspendido y jugó Fabián Balbuena. Y Alderete es cambiado para que entre Gustavo Velázquez por la lesión que le dio Hendrik. Pero ahora que están todos disponibles,
y hay retornos, uno dice, bueno, ¿qué equipo? Para el partido donde ya la necesidad es completamente diferente. Y estamos hablando, tanto se le criticaba a Manolo por los cambios. Al Hapoel de Chipre está por ahí Manolo. Hapoel de Chipre. Sí. Está muy cerca de Grecia, Chipre. Y se valora mucho lo que hizo en AEK. Ese equipo participó en alguna Champions, en alguna... Sí. Llegó a estar en alguna fase de grupo, pero vieja. Exactamente. En la vieja Champions uno tiene que decir. Pero sí. Claro, un equipo... Ahí el más no grande. estaba Adorno, el jugador paraguayo. Llegó a jugar en Chipre. Sí, Adorno. No digo cómo un equipo le ganó a Brasil, cómo cambiarlo todo de vuelta, ahora el próximo partido local, pero están los titulares. Hay Fabio. Perdón, una info que está, una situación que averiguaba Ángel el día Sí, nuestro compañero entradas. con el tema de entradas, sí. Importante. Ayer se acabaron los combos, ahora están haciendo el conteo. Mañana se ponen a la venta las entradas sobrantes para el partido con Venezuela, que son muy pocas, ya son muy pocas, pero desde mañana se van a vender las entradas remanentes entonces del partido, o sea, de lo que resultó de los combos que se vendieron. Entonces mañana se ponen a la venta lo que queda, lo poco que queda para Venezuela, y las sobrantes de Argentina habilitan recién después del partido con Venezuela. Esto tendría que la APF corregir y confiar un poco en su equipo. Porque si vos pones combo es porque no confía en tu equipo. No confía que no vas a sumar, pero eso se que hace vas a sumar siempre. en Quito. No, pero eso se hace siempre. Ya creo que debatimos e hizo bien. Capaz esta parte de la ¿Por qué transición buscar nomás. No, pero eso está bien. ¿Qué así, Federico? Problema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero comprar pero no puedo y... ¿Pero por qué no vas a comprar? Cuando puedo, ya no hay. Y bueno, ¿y por qué se vendieron? Yo a vos te puedo decir, vos lo que no confiaste. Claro, No, si yo otra vez te di la facilidad de comprar. Depende de mi bolsillo. Y cuando yo tenga disponibilidad, ya no hay entrada. Porque se vendió un combo. ¿Y por qué hoy Porque justo? Pero yo- ¿por qué yo hoy creo que la F pero piensa, Johnny, bueno. pero ¿por qué hoy justo vas a atender? Mira que hoy ya es 11. No, pero si no Yo creo tuviste que durante... todos estamos en una cuenta regresiva No, peligrosa antes de pudo haber tener... vendido no, algo, ganar no, algo. no, el no, dinero Johnny, sale. no, ¿sabe qué? No necesariamente cada fin de mes Hace tener dinero. poco dijiste, no, casi siempre lo que somos empleados tenemos a esta altura y a esta altura ya estamos Sí, la haciendo cuenta una reingeniería. regresiva, sí. Acá, ¿sabes qué, No, Johnny? porfa, Johnny, déjame acabas, a mí, yo me meto, hace señor poco dijiste, yo y mis salidas. Yo creo que este fue el bloque de la salida de Claro, ese es para el público del exterior, pues, y la gente le felicita bien. Johnny va a representar al pueblo. Villasante y compañero Sotelo en gremio. Debe jugar para que lo tenga pegado como chicle. A Sotelo, pesadito Sotelo. Y mira que Villasanti no jugó la última fecha porque llegó a la suspensión por acumulación de tarjeta. Ayer jugó poco Villasanti y llega ¿Acumulación totalmente- dónde? ¿En la selección? No, en gremio, en gremio, en su gremio. equipo, Ah. sí, y ahora llega totalmente descansado. O sea, totalmente no, pero llega con energía. Bueno, acá hay una dicotomía, Johnny. Algunos te mandan a lavar los platos y otros dicen, tiene razón Johnny, mi papá quiso comprar ayer para el partido contra Venezuela. No podía por cuestiones laborales. Yo cobré ayer, nomás hule mis entradas. Muchas personas ganan el día a día, no son funcionarios, dice. Claro. Bielsa vende humo mirá, a las 7 de la mañana. No me ¿Eh? haga eso, que... Claro, le dice. Sí. Este se sube a cualquier... No. Bueno. ¿Sabe qué? 13 puntualmente, amigos. Vamos a meternos en el campeonato. Paraguay-Venezuela, el combo anterior creo que se vendieron 2.000 entradas. La eliminatoria anterior. Podían ir 10.000 personas, vendieron 2.000 nomás por ahí. Es una cuestión siempre del oportunismo, el Con capacidad resultado. reducida, Federico. Claro, Con pero capacidad y por eso digo, tenían que ir 10.000 nada más. Exacto. Oferta y demanda, sí, así nomás. Sí. Si vamos a esperar a todos será difícil, sí, claro. Vamos con Edgar, ya nos metemos en el campeonato. Olimpia, ¿cuándo viaja, Johnny? En este momento está viajando Olimpia con destino a Encarnación. Ya tendremos la lista de viajeros. Apoel una vez llegó a cuartos de final de la Champions, sí, una vez hizo historia de Apoel, yo me acordé por eso. De Chipre. Hay uno que tiene un nombre parecido, pero es de Tel Aviv. Pero ese no. El de Chipre sí, y especialmente en la parte de la Champions y cuando estuvo Adorno. No va luego para todo, dice. Cuando la cancha Olimpia va a entrar más gente, dice, no, tranquilo.
Federico, consultaba el papá de Cubas, en este caso, seguramente no le responde a Andrés porque el descanso en este momento, 5 de la mañana llegó la selección, descanso total 16:45 el entrenamiento en Ipané para lo que será el partido el próximo martes ante Venezuela. No hay tiempo que perder, ¿eh? No hay tiempo que perder. Hoy un regenerativo, seguro. Trabajo livianito y no van a ser liberados los jugadores. Por lo menos en el cronograma de actividades. Concentración pura. Son liberados, a ver... Normalmente sábado después de la práctica de la tarde. Sí. Y vuelven domingo a la mañana. Exacto, porque ahora es descanso total. Es la recomendación del cuerpo técnico y a la tarde 16:45 el entrenamiento. El mundo va a esperar que Johnny tenga plata. Tranquilo. Edgar, adelante, 13:03 en todo el país. Con el Cacique, arranca el 2025, cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025, 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000, tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Lucaregua e Itagua. El Cacique, sí te conviene. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible? ¿Limpieza? ¿Buena atención? ¿O algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu Split hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte, Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. 40 años juntos, alcanzando metas. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento
momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. Se acerca el esperado finde, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Atlántico Shop, ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un mensaje al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o a las que dijo 457. También puedes escribirlos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Bueno, gracias Edgar. ¿Está bien ahí? ¿En orden? ¿La pasada después o ahora? Bueno, ahora. Bueno, después. Johnny, contanos un poquito porque volvemos al fútbol. A diferencia del combo anterior, ahora tenemos fútbol. Sí. El combo anterior tuvimos hoy arranca un vacío que no tenía razón de ser por los convocados, ¿no? Ahora sí, hoy arranca con Tacuarí Luqueño, Olimpia juega mañana, Cerro juega el domingo. Nacional, ¿cuándo está jugando? Nacional juega el miércoles. Claro, cierto, el postergado con 2 de mayo. Por el tema de la Riva, la Copa Paraguay. Ah, sí. O sea, ya se flexibilizó eso también. Porque Sí, viste sí, que sí. si tenés 3 recién podías postergar. Sí. No, lo que pasa es que se programó antes la fecha y como nos explicó Bernay, él decía, teníamos miedo que aparte de Rivas nos lleven otros Claro, jugadores. Bernay dijo Entonces, 3. Anda a saber quiénes son los otros 2, ¿verdad? Pero... Algunos de los caballeros, pero ahí estaba... Entonces, como se dio esa posibilidad en la divisional, dijeron ellos, podemos jugar miércoles. Si la divisional aceptó, por eso se pasa el miércoles este partido ante el 2 de mayo. Bueno, lo de Olimpia, Estari López, va a tener minutos Morínigo. ¿Cómo viene la mano? El plantel viaja ahora, Federico, estoy aguardando la lista de viajeros. El caso de lateral derecho, si seguirá para Guarí Espínola, que jugó muy mal el partido contra el equipo del Sportivo Trinidense. Lucas Prato, que
firmó un año más, él está fuera de este partido. Sí, ya está convocado Eric López, tuvo una enfermedad que lo mantuvo un tiempo importante fuera del campo de juego. Cuando hablas, Johnny, de está recuperado, ¿él puede ser ya titular o el famoso no, se lo tiene que llevar de a poco? Yo creo que va a ir a la bancada, Daniel. Pero si Palermo lo necesita, porque en el buen momento de Olimpia, Eric era titular. Exacto, sí, señor. O que se vaya metiendo paulatinamente, pero que la gente todavía no espere minutos si es muy necesario, aunque suene contradictorio. Viste que a veces vos llevas jugadores y los pones cuando ya el partido está liquidado, para que agarre ritmo, pero sin mucha presión. O lo lleva y dice, no, me va a salvar la plata si es que se complica el tema. ¿En qué situación estaría lo de Eric? Yo creo que más bien es expectativa, porque él estuvo sin trabajar aproximadamente 22 días o 15 días, en el peor de los casos. Estuvo bien guardado, por utilizar un término, haciendo cuarentena por la situación de salud que tuvo. Después fue metiéndose de a poco. La semana pasada recién empezó a trabajar en campo de juego. ¿Se acuerdan del comunicado de Olimpia donde decía que en forma parcial venía trabajando? Porque vos dijiste que antes de ese comunicado ustedes ya le vieron en corto. Sí, a Eric, entonces cualquiera hubiera dicho, él ya está entonces. Exacto. Entonces creo que en el comunicado pusieron para decir, no pidan por Eric porque él volvió, pero es una cuestión parcial. Claro, porque la cuenta de la Olimpia, de Olimpia Media, levanta una foto donde él aparece con botines allí trabajando, pero después en el siguiente tweet, en este caso en el siguiente comunicado, se aclara que él parcialmente empezó a trabajar con el grupo. Ahora sí, una semana donde no fue convocado para Copa Paraguay, sí llega para viajar a Encarnación, pero esto tiene que ver con algo físico, hay que cuidarlo, está retornando y va a estar en la banca de expectativa. Y ver, Daniel, Fabio, el tema del lateral derecho, eso es a esta altura. Si Martín Palermo tiene preocupación, es el sector derecho de la defensa. Si lo mantiene a Paraguay Espínola, si prueba a otro, Aldo Morel no desentonó el partido por Copa Paraguay, pero hay que decir, fue antes de 3 de febrero un equipo ya descendido de intermedia, va a su liga regional, fue su primer partido. Me parece que él mejoró muchísimo con el ingreso de Redes, porque Redes es un jugador que te apoya, él tiene la pelota y te da la posibilidad de ir al extremo para recibir el pase, cosa que él no pudo hacer con el Chico Zarza. Yo te quiero preguntar con respecto al Sub-19, porque pueden haber buenas noticias para Palermo, pero vamos a escucharlo a Edgar y después desarrollamos eso que te estoy diciendo, Johnny. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Bajaron los precios en Petrosur. Activa Diesel S50 a 7.190 guaraníes el litro y Forza Diesel S10 a 8.990 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. 250 guaraníes menos el litro en los diésel. Aprovecha y llena tu tanque con calidad internacional certificada. Petrosur, tu estación favorita. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubos de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Para entrar en el tema, Johnny, la selección paraguaya sub-20 que dirige Aldo Duscher va a tener 2 amistosos la próxima semana contra Venezuela. Recordemos que hay sudamericano el próximo año. En enero hay sudamericano y se está preparando esa selección. Y es cierto que hay 8 convocados de Olimpia, Johnny. 8, mira, me decían que hay 8 futbolistas convocados de Olimpia. Yo no tengo la lista, Fabio, pero... Entre ellos seguro está Morínigo, ¿verdad? Claro, tiene que estar Morínigo, Zarza,
Cano o Paul Riveros. o Paul Riveros. Sí. Sí, está. 3 de 4. De 4 del plantel, Olimpia puede sumar. Porque recordemos, para que valga la presencia de un jugador, para este reglamento tiene que tener minutos en el campeonato local. Claro. Tuvo que haber ya disputado Exacto, el sí. torneo local. Exacto. Porque si no también vos podés, entre comillas, avivarte. Mira, lleva esto que yo no lo voy a utilizar. Entonces, Pero no tuvo minutos en el campeonato claro, local. una vez que fueron utilizados por sus respectivos clubes, hay una especie de validación. Sí, señor. Por eso aquella vez lo de Morínigo, y bien citabas los otros 3, quienes fueron los sub-19. Entonces lo que dice Fabio, eso significaría una gratísima noticia. Porque este conteo que se le hace es computando los 90 minutos que tuvo Morínigo entre los dos partidos. Igual creo que hay un techo, no es que vos puedes, o que llevo 4, entonces puedo sumar 90 a él, 90 a otro. Es de acuerdo a las fechas, porque si no también se puede distorsionar. Tiene sentido, sí, porque esta es una regla que supuestamente es para beneficiar a la selección, y al sacarle a la selección, o al sacar la selección a estos jugadores, que no es el caso, ¿verdad? Estamos hablando que es un alivio, no es una baja. Entonces pusieron este reglamento, que me acuerdo que lo había aprovechado Guaireña con Rodrigo Villalba, el chico de Libertad, cuando fue a préstamo, y él justo jugó un partido por Guaireña, después fue a la sub-17, recordando lo chico que era, y él empezaba a sumar minutos porque había jugado justamente por el equipo de Villarrica. Entonces esa es la explicación para saber cómo se computan los minutos juveniles de los jugadores que tienen edad, pero si no debutaron, si no jugaron por el equipo al cual pertenecen, tampoco sumarían, que no es el caso de esos 4 jugadores que mencionaste. Olimpia no sumó ante No, en el último. General Caballero. No sumó Trinidense. Guaraní sí tuvo No, minutos. Guaraní fue 90. 90 con Zarza y después con Y Pablo después Riveros. Y necesita realmente, porque esos 2 partidos, vamos a suponer, Morínigo, que jugó muy bien por Copa Paraguay, inclusive la gente ya lo pide para ser titular, pero ahí está un fantástico lateral, el caso de Facundo Zavala, entonces podría jugar 90-90 y son 180 minutos. Es si que, le dan la chance. es cierto, y está bien lo que apuntaba Fabio, porque viste ese promedio que se hace, no, le falta 30 y pico, eso es sumando todos los partidos restantes. Claro. Y ahí vos No, tenés que sacar no, a uno solo. Cerro, tenés que sacar a Libertad, en teoría. Y ya no sumaste contra General Caballero, que No, supuestamente... por eso, entonces, era- pero si la selección te da los 90 minutos, ahí hasta llega de fino, exonerando algún que otro partido que no sean los famosos duelos directos. Sí, y yo no descarto que tenga minutos mañana ante el equipo de Sol. Ujú. Porque ya como estaban hablando ustedes, con los nombres propios que puede sumar Olimpia, Mourinho, lo de Cano que ya decías, Zarza y Pablo Riveros. y también si es que es convocado Aarón no está más ahora, ¿verdad? No, Aarón no está en Olimpia. No. Aarón no está, bueno. Sí, no, está Aaron Páez. Pero no sé si fue convocado. No, me estoy guiando nomás un poco por las convocatorias anteriores de Aldo Dussel. Exacto, sí, señor. Por eso nomás, pero por ahí están los nombres con los que puede sumar Olimpia si es que juegan la totalidad de los partidos contra Venezuela. Estábamos hablando, Federico, que Olimpia puede alivianar otra vez el tema sub-19 con los amistosos que va a Los tener sub-20, la sub-20 contra ¿Cuántos Venezuela. convocados tiene? 8, ¿viste? Estoy pidiendo, Federico... Y eso no tenemos los nombres, no tenemos exactamente, pero se habla que son 8 los futbolistas. 8. Y entonces buscamos los nombres que exactamente pueden ser para sumar, que en este caso serían Morínigo, Aarón Páez, Cano y y Riveros. Pablo decía. Riveros. Pablo Riveros. De jugar estos jugadores van a ir sumando para Olimpia en la bolsa. Porque ya jugaron en primera división, ya jugaron como sub-19 Claro. en Olimpia. Que es el requisito que hay que Exacto, tener, ¿no? Exacto. Sí. Edgar, vamos. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y juntá las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio. Un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías
calorías y sin azúcares. 3 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Los viernes de grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Un cumple que se respete solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones, con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de media ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Bajaron los precios en Petrosur. Activa Diesel S50 a 7.190 guaraníes el litro y Forza Diesel S10 a 8.990 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, 250 guaraníes menos el litro en los diésel. Aprovecha y llena tu tanque con calidad internacional certificada. Petrosur, tu estación favorita. Bueno, hoy a las 22:30, Perú-Uruguay. Esto aparece ahora en... Estoy chequeando bien la información, sí. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, acaba de confirmar que los dichos de Luis Suárez son verdaderos. Lo que dijo Luis Suárez es verdad, me ha comentado cosas, no quiero opinar sobre su entrevista y no quiero dar detalles de situaciones que tienen que manejarse puertas adentro, dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que va a estar hoy... Vamos a estar todos mirando a ver cómo reacciona el plantel, ¿verdad? Del equipo. Y lo que va a ser el post partido de Bielsa, ¿verdad? Claro, porque si gana va a estar tercero. Y si pierde... ¿Y quién ahí? ¿Y si pierde? Porque mira que Uruguay viene de un combo donde fue superado en los 2 partidos. Contra Paraguay y ni hablar Venezuela. Venezuela lo peloteó mal. Entonces, sí se da eso, pero yo creo que en el post partido... seguramente va a ser todo de los uruguayos, pero los peruanos míos también le pueden, con el estilo propio que tienen los muchachos del Bocón y eso preguntando ahí, ¿sabes, no? Profesor. Sí, lo de Suárez. Bueno, 22:30, el martes todos los partidos. Algo más, Fabio, que lo tenga a nivel local. Enseguida estamos con los servicios. Hoy Tacuarí Luqueño. Hay que decir que por cuarta fecha Blas Romero no es convocado como árbitro, ni siquiera en el VAR, no figura en ninguna parte. Lo de Fernando López, que ya serían 4,5, casi 5 fechas, ¿verdad? Con la desprogramación que ya tuvo en la misma fecha en donde se equivocó. Y están todavía borrados estos 2 árbitros, uno en el VAR, Fernando López, y otro en campo, como lo es Blas Romero. ¿En Olimpia quién está? ¿En Sol Olimpia? En Sol Olimpia, Juan Gabriel Benítez, sí, siempre señor. Está él. Y Cerro contra... Cerro va a ser árbitro... General Caballero. José Méndez. ¿En las eliminatorias no hubo terna paraguaya? No. En esta fecha no. ¿Y en la del martes? Me parece que tampoco. Es irresponsable Daniel, pero... ¿sabes qué? Ya que justo Fabio citó que Juan Gabriel va a estar en Encarnación. Porque Juan Gabriel suele ser el que está capaz después lo de Chile-Bolivia, ¿verdad? Donde cobró un penal por mano cuando no hubo mano, ¿verdad? Claro. Igual el VAR le salvó, pero a diferencia de la liga, acá es equipo. O sea, si falla uno, no puede poner el VAR paraguayo para árbitros chilenos o peruanos. Y el árbitro del martes, Piero Massa, fue suspendido en Chile por un partido donde arbitró muy mal.
Fue suspendido la fecha pasada, no sé si creo que no hay fútbol en Chile, pero la fecha pasada estaba suspendido. Piero Massa, que lo tuvimos en algún partido de la Copa América, hizo varios partidos importantes. Brasil-Paraguay. Brasil-Paraguay. Sí, sí. Y no fue el árbitro de la final también. No, de la final fue Klaus. Que fue el brasileño. En ese Brasil-Paraguay le inventó una expulsión a Cubas. Pues ni falta lo era y le mostró roja. Cierto. Por eso Cuba ya no estuvo contra Costa Rica. Mira que Cuba es uno que está en capilla, hablando de... ¿Ahora también? Sí, porque yo me acuerdo, él recibió una amarilla contra Uruguay. Y yo ahí en la transmisión, primero le dije, muy propenso. Y cuando recibe la amarilla hay un bajón y después se lesiona. Justamente en la corrida. Entonces, ya que no jugó contra Brasil, y ayer, repito, la única amonestación que le dio Paraguay fue por la demora de Sandes. Habría que ver la lista de los que están en capilla mirando lo de Venezuela, pero también el siguiente partido es contra Argentina. Paraguay tiene 2 partidos de local de forma consecutiva. Está, y después Bolivia en capilla, y bueno, pero todo nos tocó mal y vamos pasando, ¿no? Los obstáculos, Juan Cáceres y Bobadilla también. Aquí me dicen, Juan Cáceres y Bobadilla. ¿Están los dos como para ser titulares? Sí. El próximo martes contra el conjunto de Venezuela, que creo recupera 2, de acuerdo a lo que había escuchado del técnico Batista. Uno es Cáceres, defensor venezolano, y el otro un jugador importante también, que está recuperando Venezuela para el partido del próximo martes contra Paraguay. Nosotros también. Retornan Diego Gómez y Junior Alonso. Totalmente. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CNEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Con hierba compuesta Arcoiris te traemos la frescura del sabor para el mate del tereré. Menta y boldo, cedrón y burrito, té verde, limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para el mate. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Contra Argentina no podemos jugar a las 4 de la tarde, dice, con el calor. Aquí dice el oyente. Completaba Miguel, lo ponía a Sandes también. Sí, claro, con lo de los que están con amarilla. Sandes, Cubas, Bobadilla y Cáceres. Los cuatro lo tienen en capilla. Gracias, Miguel Cáceres. Bueno, pasa que al recibir una tarjeta ya inmediatamente estás en capilla, ¿verdad? Sí, cuando sos marcador recae más. Gómez, los centrales no son nunca amonestados, ¿no?
No, es que ¿Cuántos centrales? Gómez viene de cumplir, por Ah, eso él está cumplió. limpio. Claro, él recibió la segunda contra Uruguay, por eso no jugó contra Brasil. Y repito, ayer el único amonestado Pues fue pero Santos. juegan tan atrás que no hacen ni falta, ¿verdad? Porque si hace falta penal. Y es que muchas veces cuando vos estás muchas campo veces- abierto, sí. es el tema... Preguntarle al boliviano ayer que se fue expulsado, Sí, último hombre, pero a 40 metros de largo estaba. Pero último hombre, viene expulsado. claro. Viene expulsado. ¿Qué más, Johnny? ¿No tenés los 8 juveniles de Olimpia? No, todavía, Federico, la página de la APF habla de los trabajos de Aldo Duscher con Antolín Alcaraz. Aldo Dulce, si está por acá. Anunciando los amistosos. Ahora tiene como ayudante a Antolín Alcaraz. Porque se retiró Ah, Gavilán. mira vos. ¿Quién se retiró? Gavilán. Diego Gavilán renunció. Sí. Ajá. Sí, está bien. No puede ser técnico de un equipo como Cerro y después te va como ayudante de campo de Duscher, ¿verdad? Está bien que Pero había aceptado se va a y respetar, estuvo, estuvo la presentación. aceptó. Sí, estuvo, claro. Sí, sí, Estuvo. aceptó. En todo caso tendría que ser Gavilán y Duscher. Y Pero no la sub-20 Gavilán. tuvo a Mourinho que venía a ser finalista de la Copa América, de la Copa Libertadores. Lo tuvo alguna vez como Exacto. sub-20. Sí. Hubo Bobadilla también que ya tuvo experiencia en Olimpia y compañía No, pero también. él fue como técnico uno, Federico. Este fue ayudante del técnico. Gavilán. Lo presentaron como Pero él ayudante renunció cuando lo nombraron ayudante o renunció No, más no, no. tarde? Él No, después, por el estuvo en la camino. presentación. Ah, entonces Parece no, que, no. parece que después de trabajar, dijo... Porque, Acá no tengo ni voz ni voto. Puede ser. pero lo que dice Johnny es válido si es que desde el vamos decía que no. Claro. Y por eso le pregunté Sí. si la renuncia No, fue no. cuando se convirtió en asistente o no. O le dijeron. Ya empezaron a trabajar en campo. Ellos ya estaban haciendo los entrenamientos. Y estaba Diego Gavilán ahí. Fueron a Buenos Aires a trabajar Se en la fueron a cancha trabajar de ahí. Defensa y Justicia. El que estaba viajando a Europa ahora vi que es Galeano. A ver entrenamiento de equipos importantes. Muy bien por él. Que arrancó bien, ¿eh? Bien. No, porque uno dice Libertad, pero ahora Libertad no está pudiendo. Claro. Hay que darle el mérito también. No es fácil, por más que vos dirijas a Libertad, ser campeón. Bueno, preguntarle a Jarazagui, ¿verdad? O sea, hay gente que cree que está, Almeida, ya sale. Claro. Otros que vinieron a Libertad. En su momento, ¿cuándo tenés preparados los servicios, Fabio? Ya estamos. La tabla leímos, prestos. ¿eh? Ahora vamos a estar con todo eso. Pensá un poco, Ecuador pierde Bolivia, Paraguay gana y vamos al quinto puesto. Sí, quinto. Ya estaba haciendo ¿Ya los está cálculos. eso? Ya está bien, eso, sí. bien. Bueno, cuando quieras. Empezamos, antes me decían, creo que Johnny también tiene la información, que en Cerro el domingo va a haber algunas manifestaciones, ¿verdad? Algunas protestas de los hinchas que van a ir a la cancha. Y cuanto menos, pero van a ser organizadas. Sí, porque, se van a organizar. Genuina me imagino que van a ver. Se dice, Federico, porque justamente un hincha de Cerro me enviaba, según le envió a Juanma también, pero como está en el exterior, entonces le cuesta un poco. Va a ser No recibe ni al al WhatsApp. estará en Lo que vuelo. pasa es que está estará en vuelo. tránsito ahora, Juanma. Claro, totalmente. O si no, el chiste de los cortes, ¿verdad? Porque No, ya... ¿vieron lo que le pasó a Galíndez? Sí, claro. En plena- Él estaba hablando en Tsunamite y se fue la luz. ¿En serio? Sí, Le sí. cortaron. Y ahí él aprovechó para irse. La gran ciudad del este. Me decía esta persona, en realidad el video dice, frente al banco que está ahí en la esquina de Tacuarí y Quinta. Ahí se van a ubicar. Pero después van a entrar a la cancha. Y imagino que le van a permitir, ¿verdad? Pero qué grupo de gente es. Cualquiera. El hincha de Cerro que quiera ir a la movilización. Protestar. Porque la barra se junta ahí, ¿eh? Sí. La barra se junta ahí justamente enfrente. Claro. Cerca del bingo. Bueno, el domingo encima del partido es a las 20. O 20. 19:30. A 19:30. A primera hora estamos con Libertad, el Guma. Allí me convocaron mi querido Federico. Estaremos con Fabio Martín. El domingo. ¿Qué El partido Guma. de Libertad? Trinidense Libertad En cancha de Triqui. en la cancha de Triqui. Y después el partido de Cerro General La Caballero. otra vez me contaba Norman, que va a estar en el quinto de rock mañana, Norman Rieder, que pusieron una plata importante ahí para tapar la parte donde está el francotirador. Sí. Y en este partido de Ameliano Nacional ya no hubo habitantes de la terraza. ¿Ya no hubo? Ya no fue nadie. Sí. Bueno, importante eso, importante. Fabio,
Sigue sin pausas el desarrollo de las fases de los Juegos Universitarios del Paraguay, mostrando el mejor talento tanto en el campo deportivo como en las gradas. Las modalidades que se están disputando en el interior del país, tanto en masculino como en femenino, son fútbol, futsal, baloncesto y voleibol. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. El partido hoy para cerrar esta fecha 9 de las eliminatorias, el partido entre Perú-Uruguay, 22:30 de nuestro país en el Nacional de Lima. La tabla en las eliminatorias está de la siguiente forma: Argentina 19, después del empate ante Venezuela sigue conservándose el primer lugar con comodidad hasta ahora. Colombia perdió el invicto, se quedó en 16 puntos tras la derrota ante Bolivia. Uruguay tercera con 15, vamos a ver cómo le va hoy. Si gana va a superar a Colombia y va a estar a un punto de Argentina como escolta la selección de Uruguay. Brasil en el cuarto lugar con 13, quinto lugar para Ecuador con 12 después del empate ante el Albirroja. Bolivia con su triunfo se ubica en el sexto puesto con 12 puntos. Venezuela con el empate ante Argentina es séptimo por ahora, va en zona de repechaje. Nosotros nos quedamos con 10 en el octavo lugar, pero vamos a hacer la salvedad enseguida. Chile se quedó en 5, Perú con 3. Puede abandonar Perú el último lugar de la tabla si le gana a Uruguay esta noche y pasaría a tener 6 puntos, pero lejos de Paraguay todavía, que tiene 10, como decíamos. Si ganamos vamos a ir a 13 puntos, vamos a igualar la línea de Brasil, pero probablemente Brasil le gane su partido a Perú. En este caso, en Brasil. Entonces, con esa combinación de resultados, más Ecuador jugando de visitante ante Uruguay que puede perder, Bolivia perdiendo ante Argentina, obviamente Venezuela perdiendo ante nosotros, estamos hablando que vamos a ir al quinto lugar, vamos a trepar al quinto lugar, siempre y cuando podamos ganar nuestro partido del día martes en las eliminatorias, recordando que el partido va a arrancar a las 20 horas en el Defensores del Chaco, nuestro encuentro de la fecha 10 de las eliminatorias. A nivel europeo, en cuanto a la Nation League, estamos hablando del triunfo de Francia sobre Israel 4-1, ganó la favorita. El que no pudo ganar fue Inglaterra, perdió Inglaterra contra Grecia en su grupo, en el grupo B en este caso, de su zona. Inglaterra, Sí. Estaba buscando técnico, ¿verdad? Sí, por ahora interina Carsley y ya Southgate dijo que se va a tomar un año sabático. Sí. Grecia le ganó a Inglaterra 2-1. Sobre la hora le ganó porque empató Inglaterra, gol de Bellingham, y después se le fue encima y de contragolpe Grecia termina liquidando. ¿En qué año salió Grecia campeón de la Eurocopa, Johnny? Grecia. Año 2004. Qué grande, Sí, qué grande. no, Johnny, mira que te agarré y sí, le metiste, Y por eso pensé Y por eso ayer en el sector visitante de Wembley los hinchas tenían un cartel: aquí está, Los griegos. aquí está el campeón de Europa. Sí, sí. Solo uno puede decir que aquí está el campeón de Europa. Totalmente. Italia le ganaba 2-0 a Bélgica y terminó empatando el equipo belga. 2-2 este partido entre los principales encuentros que tuvimos ayer. Hoy quizás se pueda destacar en esta Liga de Naciones. Alemania juega de visitante ante Bosnia, partido que va a arrancar a las 15:45, mismo horario para Hungría recibiendo a Países Bajos. Después no hay partidos de mucha trascendencia. De hecho, los próximos partidos importantes se van a jugar entre el domingo y el lunes. Esto a nivel internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Como Tire te sorprende con una promo imperdible: 15% de descuento con cualquier medio de pago. Y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Como es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Nueva fórmula Limpia Sol, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el
el sello de garantía Base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chartizar. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde y no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y por supuesto tenemos que hablar de lo que ya se viene a partir de ahora con el campeonato local. Hoy el primer partido que vamos a tener, el de Tacuary enfrentando a Luqueño. El único partido de hoy viernes, partido que va a arrancar a las 20. Este partido en el Luis Alfonso Llani, donde hace local el equipo de Barrio Jara, que necesita sumar puntos por el tema del promedio. Mañana sábado tenemos los partidos Guaraní, Ameliano, 17:30 horas, lindo partido este en Dos Bocas, y posteriormente el Olimpia Sol de América, 20 horas en el Villa Alegre. El domingo Trinidense Libertad en el Martín Torres, 17 horas, y 19:30 para Cerro Porteño General Caballero, recordando que el próximo miércoles 16 de octubre se van a enfrentar, en este caso a las 19 horas, Nacional y 2 de mayo para completar esta fecha del campeonato. Con respecto a lo que tiene que ver con la selección paraguaya y las repercusiones, hablamos con Francisco Cubas, el padre de Andrés. Nos hablaba sobre lo que ha dejado su rendimiento ayer, cómo lo vio él, y también nos comentaba que hay ofertas de Brasil, del Botafogo, podría salir a fin de año. Hablaba también él de la posibilidad de que Gago lo pueda tener en cuenta para Boca Juniors nuevamente, porque el mismo padre nos decía que está en la MLS, en la liga inferior, y que podría dar ese salto nuevamente para jugar en otra liga más importante como la de Brasil inclusive. A veces hablo con él, pues yo también jugaba en el puesto de él, y bueno, justamente ayer estábamos hablando ahí que por ahí no tenía que correr mucho para darse adelante de la defensa, y bueno, él es ahí su fuerte, el pique corto, el quite, es el potencial de él, ¿viste? Y por ahí yo el otro día le hablo y le digo, bueno, tuviste mal en esto, o sea, lo que sea, hablaba mucho con él, ¿viste? Así que bien, la verdad que él tiene que rendir más, tiene que dar, sí, conociéndole a él puede dar mucho más. Le falta un poquito también el montón de cosas que es nuevo en la selección, y bueno, por ahí le falta un poco más de confianza, y bueno, parece que Alfaro le consiguió lo justo ahí en el puesto, porque él tiene que ser ese para rendir, tiene que ser ahí en ese puesto ahí cortito, sí, no salir mucho los costados, porque a él le cuesta, cuando sale mucho los costados le cuesta, pues tiene que correr mucho más, y bueno, él es el lugar ahí frente de la defensa, ahí pique cortito y mucho quite. ¿Usted le habló, Andrés, de la posibilidad de alguna transferencia nuevamente a fin de año? Está ahora en la MLS, pero ¿podría surgir algo nuevamente para él? Sí, yo le estoy inculcando que el tiempo, el rendimiento en la selección, o sea, lo que sea por ahí, tiene que aprovechar, porque a veces hay que aprovechar ese momento bueno. Seguramente le gustaría. ¿Tiene ofertas a él para salir nuevamente de la MLS? Sí, tenía una oferta de Brasil, tenía una oferta de todo aquello, pero pasa que el club no quería saber nada de préstamo, quiere vender todo el pase, entonces aquí no es tan barato el pase de él, ¿viste? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalos en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Es el momento de renovar tus espacios con las increíbles ofertas de Inverfil. Visita tu sucursal más cercana y adquirí tu nuevo somier, ropero o rack en combos desde 44.000 guaraníes. Las competencias de los Juegos Universitarios del Paraguay están representadas por 40 universidades públicas y privadas provenientes de 29 localidades de 15 departamentos del país. La pasión sigue viva, recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. Celebra 28 años de Sueño Lar. Aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, comprando un somier living o mueble de nuestras colecciones premium, participas del sorteo de un auto 0 kilómetro. Compra en octubre y hacer realidad el espacio de tus sueños con Sueño Lar. Viernes de descuentos reales en Farmacias Catedral. Disfruta hasta 50% de descuento por call center al llamar al 627-7000 o enviar un WhatsApp al 0982-927-610. Además, recibe 30% de descuento directo en caja con tarjetas de la Cooperativa Universitaria. Amamos cuidarte. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. Federico. Gracias, Edgar. En el Inter de Miami hay un juvenil de nombre Ryan Duarte, tiene 17 años. Nacionalidad paraguaya, estadounidense, hasta hace poco estuvo en Olimpia. Preguntarle a Johnny si le conoce. Ryan Duarte. No le conozco, Federico, pero sí hablan muy bien de él, que inclusive el Tata Martino ya lo vio y empezó a trabajar en inferiores, pero ya haciendo de sparring del equipo principal. Tengo una coordenada para hablar con el padre. Perfecto. Dice que el Tata le dijo, lo quieren llevar a los norteamericanos, el Tata le dijo jugar por Paraguay a Duarte porque es bueno y ya los americanos quieren, como tiene la doble nacionalidad, convocarlos. Lo último antes de ir con las notas, para la gente que pregunta, Paraguay-Venezuela, son pocas las entradas que quedan. La APF va a sacar en el transcurso de la tarde seguramente el un comunicado con los precios de las pocas entradas, ya precio unitario, ¿verdad? Porque no entra más el combo. Cerramos, ¿a qué hora volvemos hoy? A las 19. A las 19. Me toca. Pasa que Wilson está en TV y me toca hoy la trámite del fútbol. Ah, hubo un cambio ahí. Sí, señor. No, hubo cambio. Pero yo vi 2 partidos de Wilson. Y él es nuestro relator de luqueño. El sábado, mañana y el miércoles. El crepúsculo. Sí, señor. A mí el relator poeta. Me toca hoy y me toca el domingo. Está bien, y nosotros estamos mañana y domingo. Mañana es Super Sábado. Sí. Mañana está Dani, sí, con los compañeros. Cerramos, volante mixto, Ryan dice. Cerramos ecos de lo que ha sido el empate entre Paraguay y Ecuador de anoche en Quito.
creemos que iba a ser así, enfrentamos a un gran rival. Bueno, creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, sabiendo la adversidad que íbamos a tener ya el rival y la altura también. Bueno, un punto que sirve, importante que estuvimos el arco en cero también, eso suma para seguir agarrando confianza y bueno, ahora pensar en el partido que tenemos en casa, que obviamente jugando en casa tenemos la obligación de ganar para que este punto pueda servir. Asimilaron bien la idea del profe de implementar una nueva zona defensiva, la línea de 5 allí. ¿Cómo se sintieron con Gustavo, con Omar, tal vez también con los carrileros? No, bastante bien, independientemente de quién juegue o la formación, nosotros estamos acostumbrados y el compromiso que tenemos todos, creo que eso siempre se demuestra, independientemente de jugar en línea 4, en línea 5, con quién se juegue. El que entra, sabemos y estamos confiados de que va a dar lo mejor en pro del equipo y bueno, creo que hoy los que entramos y los muchachos que se acoplaron después en el segundo tiempo también hicieron un gran esfuerzo y eso hace que podamos llevarnos a un punto de Ecuador. Gracias, amable. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por este empate que conseguimos acá en altura, un rival muy difícil y más todavía con la dificultad que teníamos que era la altura. Por ahí no podíamos agarrar el ritmo de la pelota porque corre mucho más rápido, pero nos facilitó mucho más también lo que el profe nos pasó. Ya conocía al rival, entonces creo que eso nos ayudó muchísimo, pero sin el sacrificio, sin la entrega total de todos los compañeros no sería posible hacer lo que el técnico nos pidió. Entonces todos estamos felices por este punto y ahora aprovechar en Paraguay en la localidad. Roberto, sos parte de una de las camadas de los mayores que está también hace tiempo, viviste muchos malos momentos en la selección y me parece como que es el resurgir de la selección paraguaya. ¿Cómo lo estás sintiendo vos? ¿Lo están sintiendo así jugadores como vos, como Gustavo Gómez, como Junior, que a lo mejor a veces no recibían la recompensa cuando venían a la selección y hoy parece que se está encaminando eso? Totalmente, hoy sabemos que es un nuevo tiempo en la selección paraguaya y en el Paraguay, entonces nosotros estamos buscando eso. Nuestro sueño es ir a un mundial, estamos entrenando y dando lo mejor de nosotros para poder lograr y alcanzar ese sueño que queremos que ir al mundial, así que estamos por un buen camino. Como recién decía, conseguimos un punto muy importante acá y ahora descansar y luego pensar en Venezuela que vamos a necesitar buscar los 3 puntos en casa. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gracias. Isidro, una palabra de lo que ha dejado este partido, tu experiencia. La verdad muy difícil, muy complicado jugar acá en la altura, pero nos vamos muy contentos por el empate. Creo que hicimos un partido estratégico muy bueno, así que nos vamos ahora con un punto y poder cerrar este combo de la mejor manera en casa. Si bien entraste de recambio, ¿cómo quedaron las piernas? ¿Hay un desgaste diferente cuando se juega en la altura? ¿Y cómo lo viste también a tus compañeros en ese sentido? Sí, es muy complicado, como decir, parece que corriste el doble, las piernas te pesan bastante, así que yo me sentí un poco bien, pero por momentos trataba de caminar un poquito para poder recuperar, costaba un poco recuperar el aire, pero muy bien, y lo que jugaron excelente, hicieron un excelente partido. ¿Listo para arrancar el martes? Vamos a ver, obviamente estoy a la expectativa de eso. Hoy Arce también hizo un excelente partido, conoce lo que es la altura, así que felicitarle también a él y a todo el equipo. No, sabíamos que iba a ser un partido físico, difícil, pero creo que se hizo un buen trabajo y tenemos que ahora hacer valer el factor casa para que sirva el punto. ¿Se complicó el partido con la lluvia y eso hay que sumarle lo de la altura o cómo lo sintieron? No, el profe de un principio no preparó de que iba a ser un partido así difícil por la altura. El tema de la lluvia creo que no influyó mucho, pero como te dije fue un partido físico y difícil. Mati, venías haciéndolo de titular, el profe te habló especialmente a vos, te explicó la intención que tenía para el partido de hoy, ¿cómo lo tomaste en ese sentido? No, uno cuando viene a la selección intenta aportar de donde le toque. Claro que uno siempre quiere jugar, pero acá lo importante es el equipo, ¿verdad? Y lo importante es que tenemos una competencia muy sana en el medio y al que le toque jugar yo creo que siempre lo va a hacer al mismo nivel. ¿Para ganar el martes? Sí, esa es la idea. Buenas noches, Juanma Figueiredo de ABC Cardinal, de ABC de Paraguay. ¿Cuán importante fue el orden táctico para sacar el resultado que consiguió nuevamente la selección hoy? Y también voy un poco más allá tal vez, porque luego del empate en Montevideo, creo que en la previa también lo había mencionado, que en las eliminatorias de visitante hay que pellizcar algún punto y luego rubricarlos de local.
lo están consiguiendo, el primer paso lo dieron y ahora se viene lo del martes también. Sí, el orden táctico era fundamental para sacar adelante este partido, que era un partido de alto riesgo, porque lo habíamos dicho, no solamente enfrentamos a una muy buena selección como es la selección de Ecuador, sino también teníamos que enfrentar a la complejidad de la altura. Y la complejidad de la altura, más allá de que vinimos 3 o 4 días, pudimos hacer 3 entrenamientos en la altura, en el estadio de Atahualpa, para tratar de ver la velocidad de la pelota, para tratar de ver la manera de golpearla. Para habituarte a jugar en la altura no te alcanzan 3 días. Entonces sabíamos que si bien Ecuador no es un equipo de altura, porque salvo el caso de Kendry Páez, el resto juega todo en el llano, sí sabe jugar en la altura. Y sabíamos que habíamos dividido el partido en etapas, en bloques. Sabíamos que los primeros 30 minutos íbamos a sufrir porque Ecuador nos iba a tirar el cuerpo encima, iba a jugar con intensidad, iba a tratar de apurar el ritmo del partido. Por eso había que tratar de sostenerlo y fundamentalmente sostener la pelota. Nos costó mucho en ese tiempo sostener la pelota en la mitad de la cancha, era como que la perdíamos demasiado rápido y eso hacía que Ecuador se instale en el campo nuestro. Más allá de que tuvo una chance clara con Ener Valencia, una pelota larga, pero que no son jugadas elaboradas, sino que son las pelotas de la altura, porque nosotros sabíamos que de la zona derecha podía venir hacia la izquierda y de la zona izquierda hacia la derecha, para Ángelo Preciado cuando venía cruzada de Piero Hincapié hacia ese sector, o cuando venía de Félix Torres o Moisés Caicedo, podía ser para la diagonal de Ener o para la diagonal también de Pervis más por afuera, y en una pelota larga Ener se encuentra con el control, el recorte para adentro y la tapada del arquero nuestro. Pero después el partido, el orden era clave, porque yo lo que le había pedido era que nosotros teníamos 3 hombres para ocuparse de 4. Ecuador tenía a Moisés Caicedo, tenía a Félix Torres, tenía a Pacho y tenía a Hincapié, y nosotros teníamos 3 que nos habíamos dividido el campo en 3 sectores. No teníamos que salir a las bandas, el que más salía a la banda era Piero. Entonces ahí yo lo que decía es que ¿por qué le jugamos con este sistema? Le jugamos con este sistema porque le empatamos el sistema, porque Ecuador es un equipo que cuando va por afuera y empieza a cruzar la pelota, es un equipo que se vuelve peligroso. Entonces nosotros con los 3 cerrados en el medio le damos la salida por afuera. Pero darle la salida por afuera era no permitir que ataquen por afuera. Entonces ahí sabíamos que el límite de la mitad de la cancha, cuando ellos pasaran la mitad de la cancha, ahí tenía que venir la presión de los quintos nuestros, ya sea sobre Preciado o sobre Pervis, para no dejarlos progresar y obligarlos a que jueguen por adentro. Cuando ellos jugaban por adentro, al tener 3 puntas más